Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a vuestro podcast trimestral, llamamos por trimestral, antes era mensual, de vuestros papi, papi maker preferidos. Y mirad que están pasando cosas en lo que viene siendo la actualidad maker. Pues aquí estamos nosotros como tontos hablando sobre la palomitera viral de Cine Yelmo, que me está diciendo Corvo que tuvieron hasta que cortar, limitar las cantidades porque la gente se las llevaba a palas, ¿no, Corvo? Sí, pero por pura especulación. O sea, al final es algo que llama mucho la atención. Se creía, a lo mejor la gente se creía que iba a ser algo limitado y sin embargo han hecho cientos de miles para todos los cines. Entonces, realmente, la gente que esté pensando en comprar una por Wallapop al triple de precio de lo que lo está vendiendo, digamos, los cines con el menú, que se lo piense bien, porque es que en todos los cines hay. O sea, no es algo limitado de que dices, joder, hay 1000 unidades. Vale, sí, pues vas, compras 5, especulas y vendes, pero vamos, sí, sí. Tío, La impresión Corvo, 3D nos saca de eso, que al final nos lo hacemos y punto. hablas también, tío, que hasta hablando de estos temas especulatorios de palomiteras, tío, parece que está hablando de una cosa súper seria, rollo, ha subido el barril de Bremen ese, De como se Brent, diga, ¿no? de Bremen, Por la guerra y tal. exactamente. Bueno, antes de dejar hablar a Javi, vamos a señalar que para que esto sea un podcast Papi Maker auténtico, uno de nosotros tiene que estar pringado. Hoy le ha tocado a Corvo, que estáis viendo ahí que no es mentira, hay una niña ahí que no se ve. Sí, Entonces, estoy intentando que se duerma. digamos a la audiencia que si veis algún corte, ¿vale? Es simplemente pues, porque la niña ha llorado y he tenido que cortar, ¿vale? Que es para darle un poco de autenticidad. Y también decís que este podcast normalmente se graba a las 10 de la noche y hoy ha tocado a las 10 de la mañana. Ya sabéis cómo va esto de el GTM más Papi Maker, que es una hora aparte del resto del mundo. Y va a dar paso a Javi porque es el culpable de que estemos hoy aquí, ¿eh? Javi, tú eres el que ha insistido diciendo, coño, que han pasado 3 meses ya. ¿Qué pasa, no, Javi? Claro, sí, están pasando muchas cosas, hay mucha gente con muchas dudas y estamos nosotros quedándonos un poco rezagados, ¿no? En cuanto a la actualidad. Y ya al final son cosas que hablamos todos los días, que nosotros en el grupo vamos Ya. comentando y al final sacamos conclusiones, sacamos razonamientos que yo creo que pueden ser interesantes para el público y que toca compartir, ¿no? ¿Tú crees, Javi, que si compartiésemos un día pantalla de nuestro grupo, alguno de los tres iría preso? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la mitad por lo menos. Bueno, la mitad no, porque ya somos un trío, ya no somos un cuarteto, porque prometimos aquí a la audiencia que no se perdiera el podcast porque iba a estar Tony, y yo creo que ya el clickbait vamos a tener que eliminarlo porque no es verdad, ¿no? Lo hemos conseguido, pero el pobre también, la vida de Papi Maker le tiene Nada. súper absorbido. Está bien, que estamos muy tranquilos, ¿eh? Está bien un poco que le ponga los pies en la tierra y vea lo dura que es la vida. Bueno, que es el que menos ojeras tiene de momento. Bueno, chicos, tenemos muchas cosas en menú, eso es lo bueno de que haya pasado 3 meses y que últimamente esté yendo tan rápido la impresión 3D, que hemos aquí amasado un montón de temas. Y por cierto, chicos, como novedad, vamos a intentar recoger, bueno, lo hicimos ayer, recoger preguntas de la audiencia, digamos, de nuestros seguidores, y las vamos a ir metiendo conforme los temas para intentarnos repetir y responder a todo el mundo. Javi, como tú eres el causante de que estemos hoy aquí, te dejo que elijas. Yo tengo aquí muchas cosas apuntadas. Tengo Index, Bamboo Lab, Full Spectrum, FlashForge, Sobol. Tú eliges. ¿Qué te apetece comer hoy? A ver, podemos hacer lo que se hace últimamente, de dejarlo interesante para el final, o podemos empezar hablando ya de la X2D. O sea, el rollo se de quédate hasta el final del vídeo, ¿no? O sea, te voy a dar, Exacto, te voy a dar tres claves y la última no me la esperaba, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? correcto. Ah, Podemos pues hacer un eso a tema, malas un o tema podemos interesante para empezar. empezar y luego para Vale. finalizar otro más interesante aún también, o, o- A ver, es o que las deja. preguntas que se nos queden en el tintero, eso ya. Claro, poner Bamboo Lab X2 al principio y Index al final podría estar guapo, podría estar bastante guapo, pero es que aquí tanta calidad que lo del medio también es interesante. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar por orden un poco cronológico, la X2D que salió el martes pasado, si yo no me equivoco, y en 7 días la pobre ha recibido hate por todos lados, hay gente en Bamboo Lab de psicólogo, te metes en Twitter y aquello está revolucionado. Javi, ¿qué es lo que ha pasado con la X2D? Y ilumínanos un poco, porque ha recibido tanto hate. Si Bambulá siempre hace bien las cosas, tío. Sí, a ver, yo creo que aquí ha habido varios problemas. Por un lado, el marketing, que no se han, yo creo que no han sabido comunicar bien el propósito de esta nueva máquina. Y por otro lado, la audiencia está un poco acostumbrada a que cada máquina nueva tiene que ser la mejor en todo, ¿vale? Entonces, como ya estamos en la época de las multitool, ahora da la sensación de que cualquier máquina nueva que salga tiene que ser multitool y tiene que ser con un cambio de herramienta más rápido todavía que la anterior y tiene que ser mejor en todo y más grande y más barata y más... Claro, aquí hay que, yo creo que es un poco diferenciar cosas, ¿no? Hay distintos sectores, hay distintas necesidades y al final yo creo que Bamboo Lab está intentando cubrir pues toda esa gama de usuarios que al final van a tener. Entonces, claro, sale una máquina un poco rara, distinta, que te descoloca y es normal que reciba hate, pero yo creo que al final hay que entenderla por lo que es.
Y vosotros, chicos, ¿qué pensáis? La típica frase que ya está un poco manía, pero ¿qué pensáis? Que seguro que os lo han dicho mil veces. Bambulab, la nueva Creality. Ya lo hablamos en el podcast pasado, pero es que cada vez esa frase coge más fuerza. ¿Vosotros pensáis que eso es así o no? No, yo creo que no. Yo creo ¿Por que no. Es qué? verdad que, a ver, al final es natural que acaben por hacer una renovación de toda su gama, ¿no? No hay que olvidar que el tema de la impresión 3D es un tema que avanza súper rápido, ¿vale? Y lo que hoy está de moda, dentro de un año ya no lo está. Claro. Estamos hablando de que la X1 Carbon, por ejemplo, es una máquina que tiene 4 años. Entonces, 4 años es una máquina antigua y que sigue funcionando, sigue siendo de las mejores máquinas que hay hoy en día en calidad, en velocidad y tal. O sea, es que al final se sigue manteniendo tras 4 años en el top de las máquinas 3D. Eso es algo que hay que reconocerle a Bamboo. Entonces, es natural que quieran hacer una evolución de sus impresoras y también es natural que no quieran que se les adelanten. Claro. Entonces, si tienen que sacar esa evolución o esa gama todas a la vez, pues vamos, es como por ejemplo iPhone. Tú tienes el iPhone 16 y sacas el 17, pero no sacas el 17 solo, sacas el 17 Pro, el 17 Mini, el 17 SE, etcétera. O sea, digamos que evolucionas toda tu gama casi de Ya. golpe. Pero, ¿sabes lo Entonces, que? no creo que estén precipitándose a la hora de sacar las cosas. Al igual que yo estoy muy de acuerdo con Javi, la gente yo creo que no ha terminado de entender la X2D porque no están haciendo una máquina ni multicolor ni multitool. Lo han dicho, es un auxiliar para soportes, etcétera. Pero Entonces, Javi, ¿es una evolución de la X1 Carbon? Sí, ¿no? Pues ya está. O ya, sea, pero yo voy con Javi, que de hecho lo explica mucho mejor que yo el tema de la gama y demás. ¿No creéis que está pasando mucho que la gente analiza la impresora de forma lineal? O sea, parece como, mira, has puesto tu ejemplo del iPhone. Esto no es el Xiaomi 15 y ahora sale el 16, que es mejor del 15. Al final yo lo veo como un árbol con distintas ramificaciones y hay que actualizar cada ramificación. Lo digo esto porque la gente dice, hostia, han sacado ahora el X2D y hace nada sacaron la P2S. Como, y me dicen, es que la X2D es mejor que la P2S. No, no, si es que son dos máquinas distintas. No ha llegado tarde, mucha gente viene con el FOMO de mierda, justo. Joder, qué pila palabrota estoy diciendo. Joder, he comprado la P2S y acaba de salir la X2D, que es más moderna. Y le digo, tío, tranquilo, pero sí que eso es para cosas distintas. Javi, ¿la gente es que analiza las cosas en línea recta en vez de en ramificación o qué va? Muchas veces sí, muchas veces, de hecho, a ti te ha pasado que nos lo has comentado, muchas veces la gente te pregunta, ¿qué es mejor, la P2S o la U1? Sí, tío. Son máquinas que no tienen nada que ver la una con la otra para funciones completamente distintas. Entonces, hay que comparar lo que se suele decir, ¿no? Peras con peras y manzanas con manzanas. Totalmente. Pero esa actualización, o sea, por la X2D realmente, es una actualización, está dejando un hueco, está creando un hueco nuevo, se ha cargado la P2S. ¿Tú qué opinas en cuanto a un poco el portfolio de esto que está haciendo Bamboo Lab de aquí de unos meses para acá? A ver, sí que es verdad que por el precio en el que ha salido, que ha sorprendido a todo el mundo, deja a la P2S un poco en un lugar complicado, ¿no? Porque al final están muy cerca en precio y ofrecen muchas más cosas por esa pequeña diferencia. Entonces, al final sí que es verdad que vaya a imprimir en un color y siempre la misma pieza, pues granjas de impresión que vayan a imprimir la misma pieza 20.000 veces y no necesitan soportes y demás, pues con una P2S se ahorran dinero y tienen menos mantenimiento y tienen menos complejidad de máquina. Para quien necesite un poco más, pues esta X2D te lo da, ¿no? Tienes pues la cámara calefactada, tienes ventilación mejorada, tienes el extrusor auxiliar, tiene las correas mejoradas, que es algo que creo que no habíamos comentado en el grupo, No. que tiene mejores correas que reducen los VFAs. ¿Sabe? Tiene una serie de extras El que filtro, ¿no, Javi? El filtro este el filtro gigante. de carbono, correcto. La mochila, que le digo yo. El jetpack, ¿no? Que tiene por detrás. Claro, entonces sí que es verdad que es como que en esa gama de impresoras están un poco más cerca, más apretadas, pero siguen siendo máquinas yo creo que orientadas a usuarios distintos. Y metiéndonos ya en faenas, voy contigo sobre todo, Corvo, que tú eres más técnico en estas cosas, a la gente le ha llamado mucho la atención, que también hila un poco con lo que ha dicho Javi, que han comunicado que esa máquina lleva un extrusor auxiliar, que para ti, para mí, es un Bowden, ¿vale? De hecho, aquí nuestro compañero César lo abrió en su review, que por cierto muy interesante, y a verla, abrió el cajetín y bueno, se veía lo que parecía aquello, una Ender 3 de aquellas que había. ¿Tú Sí. entiendes esto, Corvo? Ilumínanos un poco estas decisiones, porque se toman, ¿crees que ha sido correcta? ¿Crees que no? A ver, el tema del Bowden, a mí me parece correcto, porque al final tienes un
un extrusor auxiliar, o sea, no se pelean. El concepto Bowden con extrusor auxiliar no se pelean. Que lo llamen extrusor auxiliar yo creo que no quiere decir que estén intentando evitar llamarlo Bowden. El Bowden es el tipo de extrusor que es, o la tecnología que utiliza ese extrusor, pero no cómo puedan llamarlo, ¿vale? O sea, el tema de utilizar un extrusor Bowden a mí no me parece mal, es una forma de reducir el peso de lo que sería el cabezal de impresión. A mí la parte que es verdad que me chirría mucho es cuando vi la review de César precisamente y vi que el extrusor que lleva ahí es de lo más común y normal, esa parte sí me chirrió, porque puedes mejorar mucho la calidad de ese Bowden con un extrusor tipo de doble engranaje o de doble empuje, tal, pues este tipo de extrusores en los que mejora mucho la cosa. Entonces, sí se le puede criticar esa parte, se le puede criticar la parte en la que, por ejemplo, va mucho mejor con los filamentos de Bambulab y tal. Yo sigo utilizando Bowden, la pequeña, la impresora que tengo yo pequeña, con la que gané en 2022 el premio nacional, esa es Bowden. Y te digo, imprime de locos, o sea, súper bien. Eso sí, no la pases de 100 milímetros por segundo. Claro. Es lo que hay. Estamos tan acostumbrados a la velocidad que tiene sus limitaciones. Pero precisamente el ser Bowden hace que el flujo sea extremadamente suave y continuo. Es muy uniforme porque se crea una presión continua en el extrusor, o sea, en el extrusor, en la boquilla. Digamos que ese recorrido hace como de muelle, hace como de un buffer en el que se mantiene un empuje continuo de filamento. ¿Qué pasa? Que el Pressure Advance es más complicado de corregir, pero una vez que lo tienes, la calidad puede ser muy buena a una velocidad, claro, moderada. De hecho, bueno, mira, con lo que has respondido tú, hilo perfecto con un seguidor nuestro, George Bielma, que ha escrito Bowden muerto en 2026. Pues mira, tú has dicho aquí una serie de ventajas que siempre hemos hablado de lo negativo, ahora sí eso Javi nos dirá algo más, pero tú has dicho unas ventajas que yo no había caído. Pues mira, lo de la presión constante. Tú, por ejemplo, Javi, te volvía cuando veíamos los leaks y filtraciones, que tú y yo hemos estado ahí muy a tope con ellos, te volvía un poco loco como ingeniero, claro, cuando no sabíamos que iba a ser un Bowden, que tú decías, no, oye, me faltan ahí componentes. Quiero saber cómo han elegido un extrusor tan tocho como el de la. Porque queríamos que iba a ser un H2 de miniatura, ¿no? Y tú decías, ¿qué habrán hecho? ¿Qué magia han hecho para que quepa ahí, ¿no? Y mira, ahí estaba el secreto, ¿no, Javi? En la masa, ¿no? Claro, claro. A mí me faltaba, cuando salían las imágenes que se filtraban, que se empezaba a ver un poco esta imagen medio traslúcida del extrusor, digo, a mí me faltan engranajes, me faltan cosas, porque no hay forma de empujar el filamento en el extrusor derecho. Claro. Y claro, tú empezaste a decir, por aquí se rumorea en el foro que pudiese ser un Bowden. ¿Me van a meter un Bowden en 2026? Pero claro, ¿por qué? Porque estábamos pensando que iba a ser una impresora de doble cabezal como es la H2D. En este caso, hay que tener muy presente eso, que el segundo cabezal es auxiliar, es un cabezal dedicado para soportes. Que quieres jugártela y usarlo también para multicolor y hacer, pues eso, usarla como si fuese una H2D en miniatura, pues vas a tener que calibrar con mucho cuidado el Pressure Advance, vas a tener que bajar velocidades y aceleraciones. Vas a tener que hacer pues estas calibraciones que se hacían hace 5 años en las impresoras de tipo Bowden. Que se puede llegar a conseguir una calidad muy buena, está claro. El tema de que funcione mejor con filamentos de Bambulab, esto yo creo que es simplemente porque tienen mejor calibrados sus parámetros. Tú cargas la bobina de Bambulab y te va a cargar automáticamente pues, los valores de Pressure Advance, de aceleración y de retracción, etcétera. Pero bueno, esto no quita que con un poco de tiempo y haciendo los famosos tests puedas conseguir una calidad más que decente. Porque, Javi, con lo que has dicho, creo que también aclara un poco. Mucha gente se decía, ¿no? Bueno, es que en esta impresora ya te están cerrando el campo de los filamentos, dentro de poco no va a haber filamentos de terceros. Y un buen razonamiento para esa advertencia que te sale sería la que está diciendo Javi, chicos, ya que es más difícil meterle mano a calibrar esos filamentos, sobre todo para el público que trae Bamboo Lab, que casi siempre es gente más recién llegada al sector, pues claro, ellos no se quieren pillar mucho los dedos. Entonces te dicen a la gente, tira de este, que ya lo hemos calibrado nosotros, porque a lo mejor tú no vas a saber hacerlo, pero a lo mejor una máquina esta, en manos de estos dos, por ejemplo, que tenéis aquí, pues seguramente la deja igual de fina, ¿no, Javi? Un Claro, ratillo. correcto. A Vale, ver, vale. y es lo que os comenté, yo no creo que Bamboo Lab quiera cerrarse a filamentos o a elementos de terceros, porque por un lado recibirían muchísimo hate, que es algo que a nivel de marketing les hundiría como empresa, y por otro que ya han demostrado en el pasado que sí que están abiertos a colaborar con terceros, ¿no? Como con el filtro este, ahora no recuerdo la marca, pero bueno, hay un Sí, Vento, filtro, ¿no? Vento, Vento. Vento, exacto. Mm.
Mm. que es compatible con el firmware de Bamboo Lab, que lo detecta y que lo puedes hacer funcionar con la máquina. Mm. También han facilitado herramientas para la gente que seguía queriendo utilizar slicers externos como Orca o demás y poder mandar el G-code a la máquina manteniendo la seguridad y los protocolos que Bamboo Lab consideraban necesarios para que su máquina sea segura. Al final, yo creo que toman ciertas decisiones a veces un poco controvertidas simplemente porque no se quieren pillar los dedos. Y Corvo, respecto un poco a lo que estamos hablando de las ramificaciones, ¿no? Y de que una máquina nueva no es mejor que la anterior, sino que estamos llegando entonces a un nivel de refinamiento que ya hay máquinas para distintos perfiles maker, ¿me entiendes? O sea, al final, para entender bien la X2D, tienes que entender que no es que sea mejor o peor que su predecesora, sino que es para un nicho en concreto. Estamos ya llegando a un punto de refinamiento que ya cada maker va a poder tener su estilo de máquina, por lo menos en catálogo de bambú. Sí, ya no solamente cada maker, porque al final cuando eres maker, el tema está en que lo que te interesa es poder hacerlo todo. Yo creo que esto también, el tener máquinas específicas, beneficia sobre todo a la gente que tiene empresas, servicios de impresión y tal, porque, por ejemplo, en un momento dado, a lo mejor puede interesar tener una granja de impresión de X2D, porque te permite hacer esta clase de impresiones de material técnico utilizando soportes específicos y tal. Y esto es, por ejemplo, para una empresa de ingeniería que quiera hacer producto impreso en 3D. Pero, por ejemplo, para una empresa que se dedica a hacer merchandising o cosas por el estilo, pues esta máquina a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero ha Claro, salido con tal precio que es que una un empresa se caramelito. gasta 6.000 euros, se compra 10, Ya ves. se hace una granja de impresión de material técnico y saca unas calidades muy, muy buenas, mejores que con otras opciones. Y gastándose poco dinero, que es lo que decís. Al final el precio ha sorprendido, pero sí, sí, sí. O sea, al final especializas. Tienes lo que necesitas, sobre todo si sabes valorarlo y analizarlo bien. Claro. Yo creo que con esto que estamos aquí afirmando, de hecho aquí el compañero Daniel San, destruimos un poco esta frase absolutista como Daniel que dice, ¿qué está pasando con Bamboo Lab? Excepto la gama H2, no veo buenas máquinas. Joder, tío, estamos sintetizando mucho la cosa. La H2 está yendo a la creme de la creme, pero aquí hay máquinas para todo el mundo, ¿no? Y de hecho tú, Javi, tienes en el catálogo tienes casi todas así las más conocidas y tú le Sí, das uso a sí. todas. Sí, de hecho tengo la Mini que la tengo aquí, la sigo utilizando de vez en cuando porque es muy buena máquina. Tengo la P2S que es muy buena máquina para hacer impresiones rápidas a un color, pues es de la que tiro porque al final al ser más pequeña pues me consume menos que los bichos grandes, ¿no? De la serie H. Yo creo que al final pues que sí que hay máquinas buenas fuera de la serie H que a lo mejor pues simplemente por meterlas en ese hueco de catálogo en el que tienen que ser un poco más económicas y capar ciertas funcionalidades, pues le quitan sensores, a lo mejor le quitan alguna cosita, pero yo creo que sí que siguen siendo máquinas muy buenas. Ah, A total. falta de probar la X2D, que de hecho he visto todas las reviews que he podido y todos coinciden en que es muy buena máquina, yo creo que sí, que hay, ¿Es hay verdad? catálogo de máquinas buenas. Que ha habido más hate en redes que en creadores con, uy, resulta que no he pagado Zoom y en 10 minutos se va a cerrar la sesión. Muy mal por mi parte. Bueno, chicos, en 10 minutos vaya a haber un corte, ya os lo adelanto. Hay que ver qué moroso. Pues es lo que digo, al final yo creo que había mucho hate en redes, pero luego la gente que de verdad tiene mucha experiencia, veo por ahí el Thomas Sanladerer, que lo llama el apellido, o CNC Kitchen, tío, me sorprendió porque al final, como tú bien dices, no hablan mal de la máquina, ¿eh? Para nada, ¿eh? Y no son tontos y se han dado cuenta de que tiene modem y se han dado cuenta de que falla esto y que lo otro, pero que, ojo, miraros esa review que esa gente tiene criterio, ¿no? Iba a comentar una cosa más. Ah, de esto, Javi, al hilo de que tú también tienes, empresarialmente más o menos, tienes muy pillado el pulso a Bambulat. Te quería preguntar una cosa que me suelen decir a mí mucho y es, ¿tú crees que veremos un mini Vortex en futuros modelos? Y también te digo una cosa, y también voy contigo, Corvo. ¿Por esta gente creéis que va a acabar sacando un multi-chain, un multitool? ¿O al final van a seguir un poco su derrotero y su forma de hacer las cosas? Porque yo no los veo con ganas de querer sacar algo parecido a una U1, ¿no, Javi? Yo veo más factible un mini Vortec que saquen una X2C, Qué guay. seguramente, pero claro, a esta le tendrán que recortar el volumen de impresión porque ya no cabe, o sacar otro chasis, con lo cual tendrían que subir el precio porque es más Claro. inversión de desarrollo. Aquí ellos verán qué es lo que les sale más a cuenta, pero yo creo que van más en este camino eh, porque las máquinas que sacaba Bambulab siempre son como muy
cerradas, muy comedidas, ¿no? No es los multitool, al final vas a tener que tener tubos por arriba, vas a tener que tener una gestión del espacio un poco más complicada. Si quieres un cerramiento, al final es mucho volumen de aire que si quieres hacer una máquina calefactada, pues es más complicado, lo complica todo más. Y la H2C, el Vortec ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien. La única limitación que tiene respecto a la competencia es los tiempos de cambio, que más allá de eso, funciona muy bien. Entonces, no creo que se tiren a una multitool así de primeras. Al final, el mercado sí que es verdad que el público pide lo que pide, ¿no? Y al final, pues las empresas también tienen que escuchar a sus clientes. No sé si al final cederán y harán un desarrollo de este hilo o se inventarán algo nuevo para poder meter una multitool sin tener que tener todo este lío de tubos y cables. Y digo yo, ¿no es más fácil meter dinero en un nuevo AMS? Porque al final sabemos que el cuello de botella está en el AMS, ¿no? Más o menos, relativamente hablando, ¿no? ¿Tú crees que hay margen de mejora sustancial para no abandonar el sistema Vortex y para ponerlo a la par de la competencia mejorando una AMS? ¿O crees que ya estamos en unas medidas que nos va a ahorrar mucho de A tiempo, ver, digo, ¿eh? yo creo que la actualización de la AMS está en desarrollo. No sé si será una AMS nuevo o una actualización tipo modular, pero al final, si tú cambias el sistema de la AMS y en lugar de un único teflón de salida tienes cuatro que vayan a un buffer trasero en la impresora, reduces la distancia de retracción muchísimo. El cambio de color se volvería muchísimo, muchísimo más rápido. Y yo creo que eso está en desarrollo. Qué guay. Un buffer trasero para la H2C y eso. Y al final, a costa de tener pues, más tubos, desde la MS hasta la impresora. Claro. De hecho, mira, mirad lo que decía Javi. Yo tengo aquí las dos máquinas y mirad el espacio que ocupa cada una. O sea, el H12 es un bicho enorme, pero es que al lado, mirad lo chica que es la Arena Maker y ocupa el mismo espacio. Los teflones están dando arriba y me está llegando el cerramiento y yo no sé lo que voy a hacer porque que no sé cómo lo voy a meter ahí. Bueno, Corvo, para aprovechar los 5 minutos de mi Zoom no premium, ¿tienes algo que añadir a todo esto que estamos hablando de si Bambú va a apostar por multiherramientas, etcétera, etcétera? Pues estoy totalmente con Javi. O sea, yo tengo un poquito dos predicciones, que es que saquen un Vortec más pequeño para su gama de máquinas un poquito más pequeñas, en vez de con 6, con cuatro nozzles. Y luego el tema de que cuanto más cerca consigas dejar, lo que ha dicho Javi, ¿no? Cuanto más cerca consigas dejar el filamento en un cambio de filamento, mejor. Porque si te lo tienes que llevar prácticamente hasta el AMS, Ujú. tienes todo ese recorrido para tener que llegar de nuevo a la boquilla. Si tienes varias salidas en una AMS, uno por bobina, y los consigues llegar hasta el buffer que esté pegado a la máquina, a lo mejor reduces en 20-30 centímetros lo que tiene que recorrer el filamento y por lo tanto ahorras tiempo. Yo creo que Bamboo no va a trabajar en multitool y precisamente por lo que dices, al final tienen un estilo, es muy aparatoso el multitool, tubos, tal, etcétera. Y luego, por ejemplo, hilando con algo con lo que vamos a hablar luego, incluso tener solamente 4 nozzles en un sistema Vortec ahora mismo tiene más sentido que nunca gracias a Full Spectrum, Qué buena. porque solo con 4 colores ya puedes trabajar con una gama mucho más amplia, gracias al avance que ha hecho la comunidad con, Joder. eh, con este tipo de Corvo, cosas. ¿cómo sabes de tele dejando ahí el cliffhanger? Chicos, os dejamos con unos consejos, no os vayáis a la vuelta de la publicidad, mucho más, ¿vale? Después de esta pausa para los anuncios y para dar biberones, ya estamos Vale. de vuelta. No sé si queréis añadir, Corvo, lo había dejado tú bastante en alto, de hecho, había dejado ya un poco ahí, un poco de cliffhanger de Full Spectrum, que lo haremos luego. Algo más que Mm. añadir de la X2D. En general podríamos decir que impresora más hateada de la cuenta, ¿no? A lo mejor la no entendida, ¿no? Por la comunidad. Sí, yo la calificaría casi sí, como la no entendida. O sea, es un poco dependiendo de qué esperas de una máquina de Bamboo Lab o qué esperas, si siempre esperas lo mismo, como estabais comentando, o si entiendes que la X1 Carbon tenía unas funcionalidades y simplemente le ha añadido otras, punto y pelota, que es, Exactamente. es una evolución de la X1 Carbon, no tiene por qué ser una copia en miniatura de la H2D ni nada por el estilo, porque entonces estamos hablando de una familia diferente. Entonces, si queremos mantenernos dentro de esa familia, hay que mejorarla y punto. Sí. Yo creo que más o menos han tirado por ahí. Digamos que el tirón de orejas sí que se lo haremos, como decía Javi, a la comunicación. Tal vez a lo mejor el marketing, acaso Sí. hecho o no acaso hecho, ha sido regulero, la cosa como son, Y ¿no? que el extrusor Bowden de verdad podría ser bastante, bastante mejor. Es verdad que tiene un precio muy bajo, pero como mínimo sí que esperaría de Bamboo Lab que sacaran
la opción de poner un extrusor mejor, aunque haya que pagarlo aparte. Oye, métele 30 euros más al precio porque sigue siendo un buen precio, pero métele, ponle un extrusor en condiciones Bowden. Es Pues, un poquito el tirón de orejas que habría que hacerle a la marca. pues Sí. Javi, ¿añadimos algo más? Aquí, no, a ver, aprovechar para contestar a la pregunta que hacía XYZ Maker, que yo creo que no compite ni contra la A1 ni contra la Creator 5. Son Totalmente, conceptos de impresora distintos. no tiene nada que ver. Totalmente. De hecho, bueno, me ha venido muy bien porque vamos a hablar ahora de ello. La Snapmaker tiene aquí su propio bloque en este podcast, ¿vale? Porque han pasado muchas cosas, muchas novedades, cosas buenas la mayoría. Hablaremos también de la FlashForge, que esta sí que sería comparable, de hecho, con la U1, ¿vale? Y bueno, estos días atrás, lo puse yo también por ahí por redes y os lo compartí a vosotros, que la nueva actualización de la Snapmaker, que ojito, que se están ya, yo desde que la tengo la he actualizado 3 veces, ya han habilitado en teoría la impresión multinozzle, es decir, distintos diámetros de boquilla en un mismo trabajo. También os digo que aquí también había una letra pequeña, cabroncetes de Snapmaker. Me compré la boquilla y no ponía nada y de repente al día siguiente me llegó un mensaje diciendo que no había stock y que llegaban en junio. Así que a no ser que en su momento compraseis el pack de boquilla, no conozco a nadie que vaya a poder utilizar esta nueva herramienta, puesto que casi todos hemos comprado el pack básico. Te preguntaba a ti, Corvo, y a ti también, Javi, a ver cómo está esto instaurado en el laminador, porque es que es básico que como no funcione bien el laminador, por mucho que me lo habilite, no va a servir de nada, ¿no? ¿Quién quiere contestar? A ver, simplemente decir que es eso, el motivo que dio, por ejemplo, Bambu Lab de no tener todavía disponible esa laminación multidiámetro era precisamente porque querían hacer muy bien y muy a conciencia el proceso de slicing para que no haya fallos, para que no haya defectos, porque al final es complicado de gestionar, ¿no? Es complicado de gestionar ya no solo los diámetros, sino que tienes que pensar en 3 dimensiones, aunque se parezca una tontería, pero cada boquilla va a tener su altura de capa predilecta, ¿sabes? A lo mejor imprimir en la misma impresión con boquilla 0,2 y 0,8 va a significar que tengas que hacer 2 o 3 capas de 0,2 por cada capa que haces de 0,8. Y Vale. eso complica bastante el proceso de laminado. No sé cómo lo ha hecho SnapMaker, la verdad que me gustaría trastear una vez esté disponible el firmware y la actualización, pero bueno, sí, el firmware ya está, pero sí que me gustaría poder coger el slicer y trastear un Pero, tío, poco Javi, ¿no y te ver parece cómo lo han hecho. raro que lo hayan hecho tan rápido, tío? O sea, quiero decir, con la horda de ingenieros que tendrá Bambu Lab, seguramente superior a la de Snapmaker, porque hay billete, ¿tan A rápido, ver, tío? Prusa ya lo hizo. En Prusa Bueno, Slicer también es ya verdad, está. también es Entonces, al verdad. final, Orca no deja de ser un fork de Bambú, que es un fork de Prusa Slicer. Sí que es verdad que el doctor Tao criticaba que en Prusa Slicer no estaba bien hecho. Aquí tengo que reconocer que no lo he visto, no sé cómo lo han hecho en Prusa Slicer, no me ha dado por trastear. Pero vamos, lo lógico sería pensar que han utilizado ese mismo código, ¿no? Bueno, un tío que le da un folio y te dibuja Prusa Slicer con todas sus opciones, Corvo. O sea que seguro que tiene que ir añadiendo cosas, Corvo, que conoce de hecho de multidiámetro y conoce mucho de Sí. Prusa Slicer, tío. A ver, pues Slicer es un laminador que a mí me gusta mucho. O sea, realmente me parece que sigue manteniendo una calidad muy buena. Y el tema, sobre todo, del cambio de cabezal, que al final lo utilizo tanto en la IDEX como lo utilizo en la nueva impresora, es algo que se gestiona muy, muy bien desde Prusa Slicer, más que desde Orca. Orca, la última actualización, es decir, que lo ha mejorado, lo estoy probando y lo ha mejorado bastante. Pero el tema, por ejemplo, multinozzle, en la IDEX tengo un 0,4 y un 0,6, por ejemplo, a día de hoy. Quiero cambiar, quiero probar a 0,4 y 0,8 y tal, quiero hacer cambios un poquito más bestias. Y la cosa está en que cuando quieres hacer impresión multicolor, hay una opción que es utilizar ancho de línea automático, donde se definen los anchos de línea, que es uno de los parámetros más ignorados, pero más importantes Claro. que hay, sobre todo a la hora de la calidad. Hay uno que es precisamente ancho de línea automático. Entonces, eso Prusa Slicer lo tiene desde hace mucho tiempo. Y precisamente es para coger y adaptar los anchos de línea, pues si tienes los anchos de línea definidos para 0,4, adaptarlos a 0,6. Cuando tengas que hacer una impresión de una zona en 0,6, porque no vas a utilizar el mismo ancho de línea, es imposible. Porque, La, Corvo, la perdona, altura de mira, capas.
Dime, Pero perdón, Javi, que iba a decir una cosa, digo, para la gente que esté viendo esto y quiera café para cafeteros, explícanos un poquito los conceptos así básicos que, digamos, la máquina tiene que pensar, el cerebro de la máquina tiene que pensar al trabajar con esto. Hablabas de los anchos de línea, me parece interesante también, supongo que tendrá que calibrar flujos, tendrá que calibrar un montón de historias, que es complejo, ¿no? Entonces, si eso, vamos a dejar, Javi, lo que iba a decir y nos dices, Corvo, un poco para la gente así, ¿qué tiene la máquina que pensar? Perdona, Javi, que te he interrumpido. no, perdona a mí. Es que Era no me una he duda quitado. rápida, era saber si, o sea, el alto de capa es constante, ¿no? Para todos los diámetros. Sí, 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 sí. O sea, de momento sí, es constante. El tema está en que, por ejemplo, una cosa que sí que puedes hacer es si utilizas el diámetro más grande solo para relleno, sí que puedes elegir rellenar cada X número de capas. Eso sí que lleva muchísimo tiempo, que se puede Mm. hacer, de hecho, y sí que lo puedes aprovechar mucho con un ancho de boquilla bastante más grande. Sí, eso sí Y, que lo he y en visto base, sí, en eso, Orca también lo he la verdad es visto. que lleva creo que bastante tiempo. Entonces ahí si haces bien la estrategia puedes ahorrar realmente mucho tiempo. Y en base a lo que decías, Pablo, la parte, digamos, que tienes que al final calibrar cada boquilla como si fueran impresiones individuales. Ujú, Lo único que tiene que pensar la máquina o el slicer en este caso es el ancho de línea que va a tener que hacer la máquina. El ujú. ancho de línea no es más que cuando tú haces una pasada de extrusión, cuánto mide de ancho el plástico depositado. Entonces, claro, cuando tienes una boquilla más grande, tienes que hacer menos pasadas para rellenar la misma superficie. Claro, si tú intentas imprimir con una boquilla de 0,6 con un ancho de línea definido para boquilla de 0,4, va a pelmazar o va a intentar hacer el ancho de línea demasiado fino. Si tú ya tienes una salida de 0,6, es complicado, aunque se puede, es complicado hacer, por ejemplo, un ancho de línea de 0,4. Claro. Ahí el flujo ya, por ejemplo, tendrías que tener un buen extrusor, porque tiene que tener un flujo bastante lento para conseguir hacer eso mismo. Entonces, lo suyo es que cada extrusor trabaje o cada boquilla trabaje con su ancho de línea, digamos, con el que sea más cómodo para tener, sobre todo, un flujo de impresión más estable. Claro. O sea, es que aúna un poco las cosas que habéis comentado los dos. Lo que comentaba Javi de cómo el slicer piensa y procesa todo esto a nivel digital o computacional, Mm. llámalo como queráis, y luego a nivel mecánico en sí la máquina pues también tiene que pensar en muchos parámetros. Yo digo todo esto para ilustrar lo difícil que es esto. Por eso me ha llamado tanto la atención que una más que SnapMaker lo tenga ya. Es verdad, como dice Javi, bueno, ya había trabajo hecho desde luego, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso a ver cómo funciona cuando llegue la boquilla. A ver si no han hecho la de lo he actualizado, pero como no hay boquilla, pues no es mi problema, no hay problema. Ya lo usaré cuando yo quiera, ¿no? Es una forma de ganar tiempo, ¿no? Exactamente, ya hasta junio me da tiempo a mí a corregirlo y vosotros no sabéis nada. Pero bueno, seguro que alguno pilló el Megapack y seguro que alguno que lo tiene ya, ¿sabes? No sé si tenéis preguntillas de vuestra audiencia de la Snapmaker. Yo si queréis tengo aquí alguna a mano, así que no, si queréis ahora os paso alguna. Y, Dime. a mí me preguntaban sobre el Sidecar, que yo creo que Sí, era algo que íbamos proyectazo, a contar. proyectazo. Y poco más. De Pues las Javi, Snapmaker solo eso. por hablar, ilustra a la gente que esto es muy reciente, que esto del sidecar, el sidecar, el sidecar. A ver, bueno, claro, sí, está mal. Si tenemos que pronunciarlo Qué correctamente. broma, qué broma. El sidecar de todavía de Dios, coño. A ver, el concepto es muy sencillo, ¿no? Al final es tener una especie de AMS Ujú, conectado a cada extrusor de tu U1, con lo cual tienes cuatro bobinas, cuatro filamentos, cuatro materiales por cada uno de las boquillas. Esto te permite hacer, aparte de imprimir en 16 colores, que los cambios de color en los que sí que tienes que en la misma boquilla retraer el filamento y cargar el nuevo, eso se puede hacer mientras otro de los cabezales está imprimiendo, con lo cual no tienes esa pérdida de tiempo que se produce durante la purga, ¿no? Es un sistema, la verdad, que muy interesante. Es grande, evidentemente, porque si tienes 16 bobinas, pues tienes que meterlas en algún sitio. Pero la verdad que es un concepto muy interesante y por lo que parece, SnapMaker sí que está interesada en darle soporte oficial, que creo que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Que es algo que ha desarrollado la comunidad y al final puede llegarse a ser una realidad dentro del total. ecosistema de la marca. Yo todo esto, si no fuera padre, mientras tú estabas hablando, Javi, metería imágenes súper guapas, ilustrando lo que estás diciendo, pero para eso tengo que tener tiempo. Entonces, chicos, vaya al reel que ha compartido un señor que está en Boston y os ponéis la voz en off de Javi,
y ya está, ya lo tenéis hecho vosotros. Sí que es verdad, al hilo que dice Javi, que es curioso que esto ya se ha visto en el stand oficial de SnapMaker allí en el Rapid este de Boston. Así que como bien dice él, yo creo que eso lo va a absorber sí o sí. Es verdad que es un proyecto heredado de una cosa que se llama Turtle no sé qué o no sé qué tortuga, el tema este de los AMS estos caseros. Eso ya es una cosa heredada que lo tengo menos controlado. Y sí que es verdad que como tú dices, habrá que de puras cosillas porque por detrás el conexionado se ve bastante tosco. Al final hay un jaleo ahí de duplicadores de Bowden y todo este rollo. Y luego tiene sus limitaciones, ¿no? Porque al final, Javi, si lo que estamos haciendo a grosso modo es utilizar herramientas que están en modo parking para meter filamentos nuevos, comentábamos el otro día en el grupo que, claro, como haya una capa en la que el color sea muy corto, pues puede tener problemas, ¿no? Hay un pequeño cuello de botella, ¿no? Digo, a la hora de imprimir, ¿no? Claro, ahí dependerá de la gestión que haga el slicer. Si el slicer ordena la secuencia de colores de forma automática y un color tiene un esto muy corto, pues a lo mejor el slicer ya sabe, o sea, sabe decirte, esta bobina cárgala en este slot porque va a ser más óptimo de cara a tal. Entonces, yo creo que simplemente ordenando de forma correcta la secuencia y la posición en la que cargas el filamento, hay pocas situaciones en la que esto pueda llegar a pasar, creo yo. Genial. Y tú, Corvo, que también te tienes fichado el vídeo, que lo estuvimos viendo en plan, a ver que lleva esto por detrás, ¿esto cómo funciona? ¿Qué opinas? ¿Eso está guay o qué? Sí, la verdad es que sí. Y justo estaba pensando en eso, en que, por ejemplo, una cosa que hace muy bien Bambú es que cuando tú tienes el laminador, te hace te recomienda cómo poner las bobinas dentro de los AMS dependiendo de los cambios de color. Entonces, yo creo que esa es un poquito la parte en la que se tiene que poner las pilas SnapMaker para que, bien, lo integre Orca Slicer o al final, bueno, yo me quiero imaginar también que dentro de lo que cabe se puede coger la parte que lo gestiona de Bambú o de las impresoras Bambú dentro de Orca Slicer y hacer los cambios necesarios para que funcione también teniendo en cuenta que tienes cuatro cabezales. Pues, Pero eso es una de las partes que yo creo que tienen que asegurarse de trabajar muy, muy bien. pues ingenieros que estéis desarrollando una cosa tan compleja como esto, ¿podéis arreglar el sistema de carga de la SnapMaker, chicos? No sé si vosotros lo tenéis controlado, pero eso es un coñazo. O sea, es de las cosas que me gusta de esta máquina. Tienes que darle a descargar filamentos y tarda un rato, por supuesto, en calentar. A mano tienes que retirar tú el filamento, que claro, eso con el que tiene 2 metros de teflón, empiezas a tirar de la bobina y llega hasta donde estoy aquí, ¿vale? Tienes que meter la bobina nueva que la traga, pero no la carga. Tienes que irte luego a la opción de carga y ya empieza entonces a calentar otra vez y a cargar. Total, es de las peores cosas que tienen las Snapmaker, que mucha gente me pregunta, ¿qué cosas malas tiene? Pues eso, que no se ve bien la primera capa, como un tal index que me conozco, ahora lo hablaremos. Luego que es plasticosa por todos lados, que el USB se enchufa por detrás, que el fleje va súper justo a la puerta. Tiene sus cosas negativas, ¿vale? Pero a nivel mecánico, como decía Corvo, que es lo que interesa, funciona muy bien. Pero si tiene motor de carga auxiliar, ¿por qué no o sea, no lo utiliza No, para a la descargar hora de filamento a disparar? mano, no. O sea, lo que hace es que lo saca un poquito del extrusor y ya a mano lo deja como desembragado y ya tú a mano tienes que tirar y luego lo vuelve a cargar, pero no llega a purgarlo. Tiene, esa es otra opción aparte que se llama pues cargar filamento. Y es Sí, un poco eso. rollo, es un poco rollo. Curioso. Os dejo una preguntilla que nos dice el compañero bajo cero 3, bueno, mi amigo bajo cero, pero que pone bajo cero 3 DFM, que dice SnapMaker 1 con el firmware original o con el firmware custom. No sé si Corvo o Javi nos podéis contar un poquillo qué es esto del firmware custom y qué ventajas podría tener, porque esto es un proyecto de GitHub que está dando mucho que hablar, ¿no? Sí, al final yo no he visto mucho sobre eso. O sea, de hecho, a raíz de que nos comentaste ahí sobre esta pregunta, algo hemos visto y hemos estado hablando un poquito fuera de cámaras del tema. Pero ahí depende de lo que te guste experimentar y tal, y depende de lo que le quieras sacar de partido a la impresora. Una de las cosas que dice el firmware custom es que podría tener incluso un kernel de Linux. ¿Esto qué significa? Significa poder ejecutar plugins, por ejemplo, que estén desarrollados con Python, Linux, tal, que eso es una de las cosas en las que le das un poquito más de vida a la máquina, sobre todo teniendo en cuenta la imaginación que tenga la comunidad de desarrolladores que sean programadores y tal y que quieren hacer esta clase de plugins, ¿no? Pueden ser pues plugins, ahora mismo no se me ocurre tampoco que podrían llegar a inventar con eso, pero darle esa capacidad permite que la comunidad pueda desarrollar nuevos comportamientos o mejoras para la máquina. Vale. Sí, entre otras Entonces, para cosas, mí la parte más interesante es darle esa, claro. esa parte es Claro. la más importante.
La otra cosilla así destacable que pone en el GitHub era mejorar un poco el tema de la cámara, que es verdad que si la A1 no nos gustaba, esta es asquerosa, o sea, en lo que ve un poco el cabezal moviendo se ha subido dos palmos la pieza. Y luego también que se comentaba, Javi, el tema de SSH, si no me equivoco, ¿no? Que eso estará relacionado con qué, con la conectividad, ¿no, Javi? Sí, al final es la comunicación, una comunicación de forma segura, que me imagino que en este caso pues será la comunicación entre el slicer y la impresora o bien la impresora con los servidores. Claro. Y bueno, a Corvo no le pregunto porque ya sabemos la respuesta, pero Javi, tú, a una persona así como nuestro compañero Bajo Cero que nos pregunta, oye, ¿qué hacéis? ¿Llevaríais el firmware stock o estas modificaciones? ¿Tú qué harías y qué cosas buenas y malas le ves al hecho de poner un custom? A ver, las cosas malas, la cosa mala, lo evidente es que te puedas cargar la máquina por hacer un mal paso al flashear el firmware, ¿no? Buena pega. Entonces, claro, depende del tiempo que tengas para trastear y depende de... Tienes que valorar, ¿no? Si te compensa el riesgo con las funcionalidades extra que te aporta. Yo antes sí que, en la época de la Sender y demás, sí que utilizaba firmware custom y la última vez creo que fue en la Cobra Max, que sí que le puse también un firmware custom. ¿Y por qué? Porque sí que me añadía funcionalidades que para mí eran básicas, que esa impresora las necesitaba. Sí que es verdad que esas impresoras pues las lanzaban al mercado y no las actualizaban, ¿vale? Total. Aquí hay que ver, SnapMaker sí que parece que está respondiendo muy bien a las actualizaciones y a las demandas de los usuarios. Entonces, no sé cómo de arriesgado sería cambiarle tú el firmware si luego a lo mejor SnapMaker implementa esas mejoras o añade otras funcionalidades que tú te vas a perder por tener tu otro firmware, ¿no? Total. No lo sé, la verdad que aquí es opinión, o sea, decisión de cada uno, ¿no? Y Javi Corvo, bueno, esto no va por vosotros porque al final sois todos usuarios experimentados, pero ¿crees que la gente a día de hoy es más cobardica, digamos, a la hora de meterle cosas custom a las máquinas? Es decir, al final son máquinas más caras, ya no son Ender o cosas así como comentaba Javi, al final ya valen una pasta. ¿Crees que la comunidad se está un poco acobardando o que cada vez hay menos gente valiente o hecha para adelante para modificar este tipo de bichos? Buena pregunta esa, ¿eh? Está mal que lo diga yo, Yo, pero... No, a ver, yo creo que al final los que llevamos siendo makers durante tantos años seguimos en la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que sí que ha crecido mucho el público y es posible que todo este público que haya venido más, que se haya unido más recientemente, pues no tenga esta inquietud o esta valentía que tú dices, ¿vale? Entonces a lo mejor la media sí que ha bajado, pero sí que se mantienen esas mismas personas que antes cacharreaban. ¿Sabes? Yo ayer mismo le estaba cambiando el G-Code custom al H2D, ¿sabes? Hostia, ojo, Porque, eso, ¿eh? y hay gente que le da respeto, pero en el foro, tú te metes en los foros oficiales y hay mucha gente que se pone a trastear y a probar cosas. Siempre pues eso, bajo el riesgo que eso supone, ¿no? Tienes que ser consciente de lo que estás tocando y de que puede salir mal. Pero sí que es verdad, Corvo, que parece que la 1, con la recepción que está teniendo y tal, va a ser el nuevo juguetito para la gente que quiere hacer proyectos así, maker, como está diciendo Javi, ¿no? Parece que ha tenido tanto tirón y se está haciendo tan famosa que parece que vuelve un poco, ¿no? Aquello que antes que la Neta 8 había 400.000 versiones. ¿Puede ser un banco Sí, de pruebas interesante? es un banco de pruebas interesante, pero porque sobre todo está muy, muy actualizada. Y es un precio tal que depende un poquito cómo andes económicamente, sí que puede ser bastante, bastante divertido arriesgar la integridad de la máquina en hacerla un laboratorio de pruebas para muchas cosas. Entonces, hablábamos del tema de si la gente se atreve menos o no. Yo creo que sí, que la gente a lo mejor se atreve un poquito menos, pero también es verdad que en las marcas hay que ver cuánto pie dan a modificaciones en sus máquinas. Claro, Porque hay veces que realmente ya no es que no te atrevas, es que no tienes posibilidad de hacerlo. Entonces ahí está un poquito el equilibrio entre que puedas hacerlo y quieras total. hacerlo, ¿no? Pero la uno, una de las cosas buenas que tiene es que está actualizada, es escalable, que yo creo que una 1 Max, 1 XL, 2.1 o como la quieren llamar, me imagino que a lo mejor este año no, pero tirando para el año que viene deberíamos ver alguna con 6 cabezales. No es fácil, ¿no? Ujú, Y con, sí, 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 lo veo muy fácil. Lo veo muy fácil porque me parece que es una máquina muy escalable. ujú. Qué guay, tío. Entonces, es de hecho la máquina que ha hecho ponerse las pilas a todas las marcas. ¿Eh? O Ujú. sea, es una inspiración para Flashforge, es una inspiración, un latigazo para Bambu Lab, para Prusa, para todos. Y lo ha hecho esta máquina.
Está guay, ¿eh? Ha sido la que ha abierto la nueva punta de flecha, ¿no? Igual que Bamboo Lab abrió el multicolor, ellos han abierto la multiherramienta. Está guay, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Que no sea siempre el mismo. Pues mira, al hilo de esto que hablamos de los precios, ¿no? Que decías tú de que vale tanto, vale lo otro. Os voy a dejar una pregunta de nuestro compañero Marc Torras, que sé que nos sigue a los tres bastante fuerte. Dice, no hay impresoras de menos de 200 euros para iniciarte. ¿Sería lógico una serie low cost? Pues es verdad que poco a poco nos hemos dado cuenta, pero estamos pagando por la impresora mucho más de lo que hacíamos antes. Javi, ¿se estáis parando la cosa o qué? ¿O es que ofrecen tantas cosas que ya... Claro, a ver, lo que no puedes pedir es tener una máquina como la U1 por menos de 200 euros. Al final, el coste de producción es el que es y entonces hay que ser un poco lógicos, ¿no? En este sentido. Sí que sigue habiendo marcas de menos de 200 euros, pero claro, no son máquinas tan, Tecnológica, ¿no? Versátiles. tecnológicas o tan Sí. avanzadas. ¿Vale? Seguimos teniendo a la venta pues, la A1 Mini de Bamboo Lab, que es muy buena máquina a día de hoy, sigue funcionando muy bien. Tenemos pues, la Ender 3 V no sé qué, que cuesta menos de 200. Está también, lo he mirado yo antes por aquí, la Lego Neptune 4, también está por debajo de los 200 euros. Pero claro, pues son máquinas más clásicas, ¿no? Por decirlo así, son bed slingers con sus limitaciones, y sus capacidades. Sí que las hay, pero claro, si quieres algo un poco más avanzado, pues tienes que soltar un poco más de pasta, ¿no? Sí que es verdad que algunas personas nos mandaron un vídeo de Snapmaker, a mí me lo mandó, creo que lo pasé a vosotros, un vídeo un poco del proceso de fabricación de la máquina. Hostia, y es que ves que está pensado al milímetro para bajar los precios. Yo me quedé flipado cómo hacían el chasis, que ahí está la calidad del mismo, que parecía que estaban haciendo parachoques de coches. O sea, literalmente la típica plancha que metían el plástico, ¡fu! Y salían como sándwich, con un cúter parecía que le quitaba la rebaba prácticamente, y como el que hace juguetes, ¿sabes? Y dices, coño, Claro, claro. es que van a coste, o sea, es que han metido el dinero donde había que pagar lo que es en el multicabezal. El resto es plasticorro, ¿sabes? Claro, a ver, al final, por lo mis- por, el- por eso mismo la X2D reutiliza el chasis de la P2S, porque al final abaratas costes, no tienes que volver a invertir en el desarrollo de un chasis nuevo. Claro. La serie H todas comparten el mismo chasis y comparten las mismas boquillas y comparten muchísimos componentes. Es todo por abaratar costes. Pero tío, es que a nivel industrial no hemos saltado la parte esta que había antiguamente de, hostia, ha sacado tal máquina, qué cara es, a ver si de aquí a unos años baja. No, ahora es que se han saltado ese paso y directamente a ver quién hace lo más puntero, más barato de repente. O sea, no solo ha sacado una multiherramienta que funciona, sino que la has dejado tirada de precio, que es que ni siquiera es cara. O sea, hay muy poco margen de mejora para los competidores respecto a esta máquina. ¿Qué hacen, no? Claro, Hombre, el X2D, por ejemplo, o sea, es que es un ejemplo claro. Todo el mundo está diciendo que tiene muy buen precio, pero claro, estamos hablando de que vale 600 y pico euros y hablamos de máquinas por debajo de los 200 o en torno a los 200. El margen es tan bestia que es que no puedes vender eso mismo a 200 Claro. euros. Entonces, sigues teniendo máquinas que pueden ser una buena introducción para una persona que no tenga una impresora 3D y quiera aprender. Es perfecto, pero está claro que si quieres la actualidad, menos de 600 euros no te vas a gastar. Bueno, la Lego Centauri Carbon, que también estaba Exactamente. muy barata y sigue siendo una máquina que funciona extraordinariamente bien. Totalmente, totalmente. Bueno, pues al hilo esto de la Snapmaker, sí o sí tenemos que hablar de la FlashForge Creator 5, que ya es una realidad. Es verdad que ya van siendo los primeros vídeos, habrá que ver cómo funciona sobre todo el cambio, ¿no? Los cabezales, los típicos problemas que pueden tener con los conectores y demás. No sé vosotros qué pensáis de esta maquinita. Abierta, con sus cabezales ahí en el lateral, que da un poco de toque, como decía nuestro amigo Tony que no está aquí. No sé, vosotros qué pensáis de esa máquina. ¿Yo mismo? Sí, A ver, yo creo que está guay que hayan intentado hacer algo distinto, simplemente rotando los cabezales 90 grados, ¿no? Poniéndonos en un lateral, porque ya no parece tanto clon, no es pues lo que claro. estábamos teniendo siempre en el pasado, ¿no? Que sale una máquina y de repente empiezan a aparecerle clones. Han intentado hacer algo distinto, el sistema de anclaje del cabezal es distinto. FlashForge ha demostrado recientemente con la AD5X que sabe Uh, hacer máquinas actuales muy buenas, que funcionan bien y de bajo precio, con lo cual yo creo que a poco que lo hayan hecho medio bien, va a ser una competidora muy dura para la U1. Sí que es verdad que la U1 pues, le saca todos estos meses de ventaja que ya llevan en el mercado,
pero yo creo que va a ser una competidora muy buena y es posible que salga más barata que la Sí. U1. Yo le veo el margen de mejora a la versión Pro. La versión Pro de esta máquina de la Creator es cerrada y tiene cuatro o cinco cosas más. Que es una cosa que no hemos dicho de la SnapMaker, pero por ejemplo, la máquina está muy bien, pero siempre flaquea, como he dicho antes, los accesorios. Mirad lo que me ha pasado a mí con el Nozzle. Pero es que el cerramiento oficial lo vi para comprármelo y creo que lo mandaban rollo octubre o noviembre. Una cosa súper loca, que por cierto, adelanto que a vosotros no lo he dicho, me pilla el de Biku. Me ha costado 110 euros en AliExpress. Y bueno, todavía no me ha llegado, pero que tiene buena pinta. Entonces, mira, ahí por ejemplo la Creator tiene esa cosita de pillarte la Pro, ya tenerla cerrada y te quitas de accesorios, ¿no? Claro. Alberto, tú si pudieras pillar una Creator, iba a decir la Yo reventaba, pero iba a quedar un disfrutaría poco como un raro. enano. Disfrutaría como un enano, claro. Eso, mejor dicho, mejor dicho. Que digo que da juego, ¿no? Esa maquinita y le augura buen futuro o qué? Sí, sí, sí. Seguro que sí. A ver, tiene pinta. Ahora mismo la gente, sobre todo las empresas que se aventuran a desarrollar un multicabezal, están empezando a dejar de cometer un error, sobre todo en máquinas digamos, fabricación asiática o china y tal, que es hacer que el propio usuario sea el beta tester. Entonces es verdad que cada vez salen más finas de fábrica, cada vez más. Y sobre todo en sistemas tan complejos como pueden ser el tema de multicabezal, que luego hablaremos, por ejemplo, de las diferencias que puede haber con Index y tal, de este tipo de cabezales a lo que está haciendo Index, pero es verdad que cada vez salen mejor. Porque, Entonces sí, yo creo que puede ser muy buena máquina. porque Corvo, así que, ¿qué es lo más sensible de una multicabezal? O sea, ¿qué es la parte más peligrosa que puede hacer que no funcione bien? ¿Me El explico? posicionamiento. El Vale. posicionamiento o sea, me refiero al offset. Cuando tú coges un cabezal y lo dejas y vuelves a coger otro y luego vuelves al primero, tienes que saber que estás totalmente bien posicionado. Una de las cosas que hace, por ejemplo, tanto la Prusa XL como la SnapMaker, como creo que también la FlashForge, es que utilizan un sistema de posicionamiento que se llama kinemático, ¿vale? Que lo que tiene son tres puntos, o sea, 3 puntos, digamos, de alineación, así haciendo un triángulo, y esos 3 puntos de alineamiento lo que hacen es quitarte grados de libertad, o sea, hacer que se encaje donde se tiene que encajar, siempre. Entonces, tienes muchísima más precisión una vez que tienes ya calibrados los offsets de que no se te vaya a ir hacia ningún lado. Eso es una de las cosas que a mí me llama la atención de Index, que Index, por ejemplo, solamente tiene 2 pines de alineamiento, pero luego sí que parece que cuando coge el nozzle lo aprisiona en una parte del cabezal. Entonces, al aprisionarlo, me quiero imaginar ya que lo alinea en el mismo sitio siempre. Pero falta aún realmente mucha información por ver del Index. O sea, todavía no sabemos qué tal funciona. Es que no tenemos Tiene información ganas, nada más tiene ganas, que de que las saque el imágenes tema, ¿eh? comerciales que nos quieren mostrar de las impresiones que han salido bien. Pero cómo de difícil es Ya. luego calibrar eso y tal, eso es una cosa que hay que ver. Entonces, Corvo, tú mira al lado porque la respuesta te la está chivando tu niña, ¿no? Que te ve mirando eso porque te lo está Sí, diciendo sí, ella. no, Eso es del que kernel que te ha quedado así súper técnico, eso es tu niña, ¿no? se ha dormido un ratito y ahora me lo está chivando, sí, al oído. Ahora está aquí inquietilla. Venga, pues voy a seguir contigo, Corvo, y por supuesto con Javi. Y es que estos días atrás vimos una cosilla que cuando Corvo lo vio, dijo, esto es un caramelito. Y es que Sobol sacó un tweet que se ve una máquina así en sombreado, ¿no? Ya sabéis, el típico anuncio de algo gordo se viene, ¿no? Y dijimos, sería una fantasía que fuera una tipo Sobol 08 con un index, antes de que lo sacara Prusa, que ya empezamos con la gracia, ¿no? Corvo, dilo ya, esta máquina apunta manera porque Sobol tiene ya muy buen feedback de la comunidad, ¿no? Esa marca. Sí, de hecho, la SV08 en 2025, en mayo, ya tenía alguna especie de simulación de cómo sería su sistema de index. Hay una especie de animación 3D en la que se ven, que no me acuerdo si incluso 8 cabezales, Ujú, puestas en una SV08. Entonces, claro, esta máquina es muy parecida a lo que podría ser una máquina laboratorio. ujú. Te permite, es tan abierta que te permite luego meterle muchísimas cosas. Entonces, esta clase de máquinas para los makers son una fantasía. Sí, lo que hablamos antes Es de como, la... es como el proyecto Borón. Al final tienes ahí para hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y, Javi, ¿cómo de fuerte verías tú esto que montase un index y que saliera, porque tiempo tienen, ¿eh? Que saliera antes bueno, para todo el público de Prusa, ¿no? Para la Core One L y todo este tema. Sería fuerte, ¿no? ¿O crees que hay otra Sería, forma de sacar un multicabezal en la software que no sabemos?
A ver, o es un index o es un clon Ay, del hijo. index, seguro, porque al final meter tantos cabezales en tan poco espacio tiene que ser un sistema muy parecido. Eh, no sé cuándo va a salir, pero sí que es verdad que a Prusa se le está acabando el tiempo, porque si le adelantase una marca como Sobol, que además seguro que va a competir muy por debajo en el precio de lanzamiento en comparación con la Core One o la Core One L, le haría mucho daño a las Claro. ventas. Entonces, habrá que esperar a ver, ¿no? Sí que tiene pinta de ser una máquina muy interesante, muy, muy, muy interesante. De hecho, en cuanto la anunciaron el Index, la gente que estaba haciéndose Boron multicabezales dijeron, joder, Había les avisado, dolió ¿no? un poco, ¿no? Porque es un sistema mucho más compacto, más económico y que te permite añadir mucho más cabezales en menos espacio, ¿no? Y al final, pues es eso, la Sobol, la SV08 es una Boron comercial, por decirlo así. Sí, Y lo, Tal lo cual. obvio, el paso lógico era meterle un qué guay, index, ¿no? qué guay. Pues Estaría muy guay. como ahora estamos en el punto de retención perfecto para darle un boost, vamos a abrir el melón que lleva Corvo un rato queriendo abrir, que es el melón del Index. Muchas cosas tenemos que hablar aquí, muchísimas. De hecho, Javi, tú que te las preguntas a mano, creo que tú de tu comunidad, o alguien también te pregunta cosillas, luego si quieres la enchufas tú ahí donde veas, las preguntillas de la gente, me las recoges. Y bueno, un poco para plantear la mesa y ya vosotros habláis de lo que queráis. Cosas recientes que hemos escuchado del Index, que os fui pasando yo y luego hemos visto en redes. Lo primero, se ha retrasado de forma oficial en el hilo oficial de Reddit un mes más, o sea que ya abril nos lo saltamos y nos vamos a mayo, ¿vale? Sí que es verdad que para un poco ubicar a la gente, había un primer pedido de ¿cuántas unidades eran? ¿1.200? Me lo estoy inventando. ¿Os acordáis lo de los Sí. 1.200 para los founders, ¿vale? Entendemos que ahí también meterían algunos creadores de contenido y luego ya un poco para el gran público y vendido por Prusa, ¿no? Pues esa primera tanda es la que en principio también se va a retrasar. Y bueno, pues la gente está un poco diciendo, oye, ¿qué está pasando? Le están creciendo las enanitas a Prusa. Hemos hablado antes de las máquinas que le están creciendo a su alrededor. Puede ser Prusa ya que esté poniendo un poco en tela de juicio o sea, su prestigio, o sea, con tanto retraso, aunque no estoy acostumbrado a ello, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa? ¿Que a Bontech no le da la vida a fabricar? ¿Que Prusa se vino arriba? ¿Os dejo aquí estos melones tan grandes y un poco me dais un poco de luz en estos temas? Porque ando perdido. No sé quién quiere empezar. A ver, viendo cómo, bueno, aprovecho para comentar una pregunta que sí que me hicieron, que preguntaban si el sistema Index se iba a quedar creemos que se va a quedar únicamente ligado a Prusa. Creo que lo hemos contestado con lo de la Sobol. No. Que yo creo, o sea, al final Bontech no le saldría rentable atarse con una única marca, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver otras impresoras, sobre todo a nivel custom, con el Index. Puede ser que le den un poco más de. A ver, no me salen hoy las palabras, tío. Como que primero le fabriquen a ellos, que no sale la palabra, ¿no? ¿Puede ser? Que lo adelanten Puede en la ser, cola, para que no. Preferencia, no sé la palabra. claro, puede ser, pero también es verdad que durante todo este retraso que ha tenido Prusa, seguramente Bontech no ha dejado de producir y seguramente tiene ahí un stock importante, Claro. Y digo que lo que yo. quieren es vender. No pueden dejar que una empresa le frene la Claro, venta. Lo que quieren es dinero, claro. 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 Y en cuanto al retraso de Prusa, a ver, viendo los movimientos recientes que han hecho, en el que hemos visto que han cambiado el sistema de anclaje de los cabezales a la propia máquina, yo creo que lo que han visto es que tenían problemas de hardware, que a lo mejor la Core One no estaba tan preparada como ellos creían para incorporar de una forma fácil el Index y han tenido que desarrollar este refuerzo, esta pletina que tapa la primera capa que tanto comentábamos. Pero Javi, ¿eso por qué pasa? A nivel técnico, tú como ingeniero, ¿por qué pasa? ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende con lo bonito que era antes. ¿Por qué pasan estas cosas? Por cierto, Corvo, ahora te arreglas la cámara, ¿algo has tocado? ¿O tu niña le ha tirado un cable? ¿Por qué No, no, pasan? algo ha tocado. No te preocupes, te escuchamos. Que, Javi, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Esto es un capricho o esto es un problema o qué? No, a ver, al final tú en los ciclos de cambio de cabezal estás haciendo una presión para poder coger ese cabezal, estás haciendo un movimiento repetitivo de flexión, digamos, sobre ese perfil que sujeta los cabezales, ¿no? Si en la Core One ese perfil no estaba diseñado de inicio para aguantar esa fuerza de una forma tan repetida, tan cíclica,
pues al final vas a crear un estrés en el material que lo va a debilitar y que puede producirte pues vibraciones, imperfecciones en la impresión o en llegado a un extremo que ese material se pueda llegar a partir o a soltar. Entonces, yo creo que a ver, dentro de las pruebas que habrán estado haciendo, porque Prusa sí que es verdad que saca máquinas también muy testeadas al mercado, habrán tenido ahí sistemas index muchísimas horas con miles de cambios de cabezal y habrán visto que esas piezas pues no soportaban lo que era necesario, ¿no? Y han tenido que meterle este refuerzo, esta pieza, que sí que aguante estos ciclos, ¿no? Estos esfuerzos repetidos que te ejerce el cabezal cuando estás cambiando Claro. de Porque herramienta. esto, Javi, para que la gente no entienda, para la gente así más nuevecilla, al final tenemos todo el rato, por así decirlo, golpeando sobre el marco, sobre el chasis, una herramienta. Y esto puede afectar lo que Claro. comentaba antes Corvo, esa perfección que necesitamos de posicionamiento, a poco que el material se doble un poquito o haya holgura, la hemos cagado, hablando mal y pronto, Sí, ¿no? puede que no te coja un cabezal directamente. Directamente, directamente. Y vosotros, aunque sea un tema así un poquito más polémico, ¿por qué vemos en ferias, ¿no? En este caso en Formex, ¿por qué vemos ese cabezal así tan bonito que dejaba ver tanto espacio? Ya de repente vemos el que parece que va a ser real, ¿no? Que es mucho más cerrado, mucho más estable también, ¿no? Esto ellos lo sabían, no lo sabían, se llevaron eso a sabiendas que es una beta porque sabían que iba a ser para un par de días en la feria y no iba a dar problemas. ¿Vosotros qué opináis de esto? Porque es un poco más polémico, la gente quiere saberlo. Yo me mojo A también, ver, ¿eh? yo creo que tira por ahí un poquito el tema de que al final, precisamente, ya lo hemos hablado más de una vez, la uno forzó a que tanto Bambú enseñara la patita con el tema del Vortex como el tema del Index en Prusa. Y entonces al final este tipo de cosas, este tipo de desarrollos son cosas que llevan mucho tiempo. Entonces llevan tanto tiempo que no puedes evitar eh, que si se te van a adelantar, tener que sacar lo que tengas y punto y pelota. Ahí estamos. Entonces yo creo que han estado un poco con esas tesituras de tener que, bueno, lo enseño de esta manera, no sé todavía lo que necesito para que funcione exactamente bien y luego al tiempo se han dado cuenta de que ese refuerzo era necesario. Entonces yo no creo que ya tuvieran en la cabeza en septiembre del año pasado qué es lo que iban a, o en septiembre, octubre del año pasado, qué es lo que iban a necesitar exactamente. Yo creo Al- que ha sido, pues tras el desarrollo y tal, parece que la versión definitiva lleva este refuerzo y la tiene que llevar. Sí, además, De Corvo, es hecho, muy distinto. Es que no es. Uy, ha cambiado un poquito, le han puesto aquí unas patillas. Pasamos de ver a no ver. O sea, me refiero yo, por ejemplo, yo como sí, creador de claro, eso contenido y hacer vídeos, te mata, ¿no? para Es que te creadores de mata. contenido es un coñazo, o sea, literalmente. Es un problema bastante, bastante grande. O sea, de hecho, mira, tengo, en base a todo lo que estamos hablando, para que no se me salte la pregunta, tenía una pregunta de Maker Thinger XYZ que nos dice que si creemos que el index llega tarde, como le ocurrió al XL, o si van a su ritmo y quieren sacar algo más. Yo creo que es eso, es el tema de que se han tenido que adelantar empujados por la Snapmaker, pero van a sacar un sistema que yo creo que va a funcionar bien. Solo falta que al final se tiren atrás después de tantos meses de desarrollo. A ver. Pero hay que hacerle esas concesiones. No vas a ver, pero sí que confío en que van a conseguir Claro. hacerlo funcionar muy, muy bien, Sí que, porque al final es Prusa, claro, o sea, es que total. tienen un estándar mínimo. Yo dije en el Claro, vídeo, o sea, va a tardar, pero seguramente funcione mejor que todos. El problema es, Javi, que ya te dejo con la palabra, es si les va a pasar factura tantísima tardanza, y más con los tiempos que vivimos ahora, que es que va esto rapidísimo. claro. A ver, yo creo que sí, que evidentemente les ha pasado factura, sobre todo Snapmaker, yo creo que le ha hecho mucho daño a las futuras posibles ventas de Prusa con el Index, ¿no? No sé, aquí también se me ocurre que cobra sentido un poco lo que ha hecho FlashForge con los cabezales en un lateral, porque así te permite, pues eso, no taparte la primera capa. Si Prusa hubiese hecho lo mismo con... Claro, a mitad de desarrollo es complicado hacer estos cambios tan grandes, ¿no? Pero si desde un principio el index lo hubiesen ubicado también en un lateral, pues ya no tienes este problema de que te tapa la primera capa, ¿no? Sí que es verdad que pues tendrían que cambiar otras muchas cosas, pero no sé, al final son decisiones que me imagino que se van tomando un poco sobre la marcha, con lo que vas aprendiendo, con los resultados de las pruebas que estás haciendo, pero a ver, al final es inevitable, ¿no? Si tienes que añadir un refuerzo, tienes que añadirlo y tienes que sacrificar cosas. Yo me imagino que a ellos les ha costado mucho tomar esta decisión, pues por lo que comentáis. Su principal baza de marketing son los creadores de contenido. Una impresora
estéticamente tan chocante, ¿sabes? Que yo a veces hacía la broma, ¿no? De que parecía que se la estabas mirando por detrás la máquina. Claro, eso les va a perjudicar, pero Claro. si a cambio de eso consiguen una calidad de impresión por encima de los demás, pues bueno, al final recuperarán, ¿no? La confianza del público. Sí, puede ser al final una inversión más a la larga, que seguramente como la hagan, en el sentido de que va, a la larga va a funcionar mejor, o va a durar más en el tiempo, o sabe Dios. Claro. Pero sí que es verdad que ahora, por muy prusa fanboy que sea, cuando tu vecino de al lado, por así decirlo, te está sacando el doble de tarea que tú, porque tiene una Maker o porque tiene la otra, al final, si tú tienes, por ejemplo, tú que trabajas mucho con gente que vive de mercadillo y cosas así, por cierto, suscribir al Patreon de Javi. Entonces, al final esa gente lo que quiere es producción y por mucho amor que le tenga a Prusa, dice, hostia, pues antes me voy a la máquina china que me va a sacar trabajo y ya si eso volveré. Y luego a todo esto hay que añadirle, que si queréis ahora lo hablamos, dos cositas. La primera, que estas máquinas ya imprimen bien, o sea, irte a una Prusa porque la Snapmaker imprime mal, de momento no lo veo porque es que ahora mismo está imprimiendo con bastante calidad. Y luego está el tema del precio, Corvo. Resulta que hace unas cuantas semanas por publicación oficial en Instagram de Prusa, nos hemos dado cuenta que ha subido $200, bueno, 200 euros, tanto su modelo Core L como la Core One, ¿no? Eso sumado al Index. Yo hice los cálculos en su momento, lo teníamos por ahí en el grupo, pero hostia, ya se va a un pico, ¿eh, Corvo? Sí, sí, sí. Pero es que vamos a lo de siempre con Prusa. O sea, ellos nunca han jugado a precio y nunca han jugado a la parte de mm, voy a dar lo que la comunidad exactamente quiere o parece que los demás están dando si ellos no lo tienen claro. O sea, van con una decisión o con un camino que se ve que está muy, muy marcado en cuanto a diseño, en cuanto a las máquinas que quieren hacer y tal, y no se salen de ahí. Entonces, yo creo que ellos ya tienen muy claro que siempre va a ser un punto negativo el tema de que no tengas visibilidad en la Core One y la Core One L. Es algo que no que tenemos claro de que va a ser un punto negativo siempre. Ahora lo tiene que compensar con calidad, eso está claro. Hombre, no es Prusa que imprima mal, ¿eh? Eso está claro. Pero No, sí no, que, claro, es que juegan con su nombre y juegan con que han hecho máquinas bien, muy bien hechas desde hace más de 10 años. O sea, claro, es que claro. llevan 15 años en el mercado Pero y es no han verdad hecho que, una máquina mala. ya, no, no. Pero por eso es verdad que nos tiene muy educados a que sus máquinas siempre han costado más. De hecho, era parte un poco Sí. de el aura, ¿no? Como se dice ahora. Dios tiene una Prusa, ¿no? Era como Dios se la ha podido permitir, vaya bicho, niño. Pero claro, sí que es verdad que ya no hablamos de 200 euros más que o 300. No sé cuánto había diferencia en su momento con la competencia. Es que ahora, no te voy a decir que es el doble, pero es mucho más dinero. Entonces, claro, yo creo que ahí sí que te va a dejar cadáveres por medio, a clientes por medio, que van a migrar a otros. Porque al final ya sí que el salto es bastante. Porque sí, antes por 300 euros más dice, bueno, voy a la buena que es la naranja, ¿no? Que es la prusa. Pero es que ahora, tío, yo Claro, qué sé, da que pensar. precisamente eso me pasó a mí con la Mini. Joder, ahí En tiene su un... día, que me la compré de lanzamiento y claro, por aquel entonces pues eran, no me acuerdo cuánto costaba de más respecto a la competencia, pero sí que tenías pues esta magia, ¿no? De que Prusa sabías que te iba a funcionar bien, tienes un soporte técnico muy dedicado, muy profesional y que te atienden muy bien. De hecho, un par de problemillas que tuve me atendieron súper bien, tanto en el chat en directo como por email. Y tenía este aliciente, ¿no? De que sabía esa seguridad, ¿no? Que te daba Prusa. Hoy por hoy, claro, ese sobrecoste es mucho mayor. Y que la competencia se ha puesto las pilas. O sea, Bamboo Labs Sí. también. Yo, por suerte, no tengo muchos problemas con Bamboo Labs, pero también tiene su soporte, también hay experiencia negativa, igual que con Prusa, que he leído en Twitter gente con la XL con un montón de problemas, ¿no? Pero al final, Bamboo ya también tiene un buen soporte. O sea, que al final esas cosillas, esa distancia las vas reduciendo, te vas pareciendo a ellos y ya cuesta más elegir una máquina u otra. Siempre y cuando te bases solo en el precio, está claro, ¿no? Correcto. Pero porque es un mundo con mucha competencia. Pero es, por ejemplo, en el mundo en el que está metido también Javi. Javi es diseñador y es un mundo en el que hay mucha competencia con la que tiene que luchar él. Y mucha gente pues dirá, valoro el trabajo de Javi, voy a ponerme en su Patreon, voy a pagar sus diseños, etcétera, etcétera. Y hay otra gente que dice, pues voy al primero que me vende 20 modelos diferentes al mes y que encima están todos por IA, no están pensados para imprimir en 3D, pero son más baratos, ¿no? Entonces ahí depende un poquito de lo que valores. Valoro la calidad, valoro la dedicación de haber pensado en que esto es impresión 3D o valoro simplemente de que quiero más por menos dinero. Sí, Entonces, claro, donde hay competencia, siempre va a haber mucha dificultad para avanzar. Sí. totalmente.
ligado a esto, os lanzo una pregunta que me han hecho, que es, en cuanto a todas estas máquinas de las que hemos hablado, si creéis que merecen la pena para usuarios no profesionales. Es que, pero, Imagino que esto va enfocado pues, desde la sí. X2D hasta el Index. Uf, buena, pero la respuesta asquerosa. Depende del usuario que sea. No, a ver, ya fuera broma. Si tú tienes muy claro por qué te vas a meter en esto, yo nunca he sido defensor de que tienes que ir a lo mejor ni a lo más caro. De hecho, yo odiaba meterme en un hobby, yo que toco muchos hobbies, me lo invento, fotografía. ¿Qué máquina meto para empezar? Y dices, la Canon no sé qué, que vale 1.500 euros. Y dices, tío, si quiero aprender, no me digas ya lo mejor que hay. Eso no es de ser buen amigo. Entonces, yo no creo que si tú te vayas a meter en impresión 3D tengas que meter el último modelo porque piensas que te va a perder algo. Te lo digo en Prusa y te lo digo en Bambú. Yo creo que tienes que encontrar muy bien tu uso y dentro de tu uso ya, pues bajarte al suelo y decir, oye, voy a empezar porque me encanta el cacharreo de los materiales técnicos porque me han fichado en una nueva empresa y me toca poner al día. Pues te digo, métete en una P2S, por decirte algo, o en una X2 que hemos hablado antes de ella. O no, tío, me encanta Javi y resulta que tengo tanto público que voy a hacer un puestecillo y voy a imprimir sus diseños. Pues joder, sus diseños son pequeños. A lo mejor con una A1 el coste de purga te tira bien porque sus diseños son pequeñitos, ¿no? Yo qué sé, yo creo que ahora, por eso como hablado antes, de que se ha refinado tanto las distintas ramificaciones, cada persona tiene su, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, pero yo es lo que opino. O sea, al final tener un index o tener un H2C ya es, como se suele decir en mi pueblo, cagar en alto. Ya es que llevas mucho tiempo aquí metido y te encanta el cacharreo o que crees que vas a poder sacarle partido a todo. Punto y pelota. Yo creo que el problema está donde siempre, el irte a un foro y preguntar qué máquina me compro. Claro. O sea, ese es el problema de base. O sea, no es qué máquina me compro y me dejo llevar. Dedícale el tiempo, te quieres meter en este mundo, dedícale el tiempo a Investiga. pensar qué quiero poder hacer. Mírate reviews a saco, porque es que si ahora mismo en la época de Internet que tenemos y de YouTube y tal, tienes información, o sea, si con toda la información que hay en Internet no tienes claro cuál es la impresora que es para ti y tienes que preguntárselo a terceros, es que no estás buscando suficiente información, no te has informado suficiente o no tienes claro lo que quieres hacer. Claro, entonces si no tienes claro lo que quieres hacer, yo me iría algo más generalista dentro de tu presupuesto. Pues si te puedes gastar 1.000 euros, pues mira a ver lo que más te permite hacer por 1.000 euros. Eso Ahora, es. si tienes muy claro que Eso lo es. que quieres hacer es técnico, por ejemplo, pues la X2D puede ser una gran opción por el Claro. precio que tiene. Claro. Entonces ahí es analizar bien qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres y sobre todo ver toda la información, reviews, feedback que hay de gente que ha probado esas máquinas y tal en Internet. Si ya vas directamente a un grupo de Telegram, nada más decir, me voy a meter en la impresión 3D, a preguntar, gente, ¿qué impresora me compro? Aparte, yo no sé, chicos, Estás cómo lo empezando veis. mal. Yo como lo ves tú, por ejemplo, Javi, pero es que como todo hoy en día, ¿no? Está la sociedad ultra polarizada. Y esto ha llegado también a la impresión 3D, chicos. Ahora eres o Team Snapmaker o Team... El otro día criticaba yo mucho, que vi un TikTok que es que no sé ni para qué me meto, ¿no? A comentar, pero bueno, al final para unas cosas, de un chaval que tenía un H2C y se le había despegado la torre de purga, que eso es lo más normal del mundo. ¿Qué tendrá que ver eso con la marca de la impresora? Y salta uno, cómprate una Snapmaker y quítate de problemas, no sé qué, pero amigo mío, ¿qué tendrá que ver esto? Si es que el embrague se te puede romper en todos los coches, es que no tiene sentido. Entonces, sí que es verdad que ahora Claro. cuesta mucho encontrar una opinión no sesgada, tío. No sé, Javito, eso cómo lo ves. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Al final, eh, ya está, o sea, está el hecho de que cada persona tiene sus máquinas favoritas, ha tenido sus malas experiencias con unas máquinas y buenas experiencias con otras, y eso al final polariza su respuesta, ¿no? Por eso yo creo que es importante informarse y ver de varias fuentes. Yo cuando tengo que ver una review de una máquina, no me veo una review, me veo mínimo, mínimo, mínimo cuatro Es que ahí o está la cinco. verdad, en un poco de esas cuatro. Claro. Y además os lo dije, de todas saco algo Claro, que los demás no han dicho. claro. Entonces yo creo que es importante, al final eso, ¿no? Comparar distintas opiniones porque vas a tener más información con la que tomar una Pero, tío, decisión. yo creo que es de mal maker, por así decirlo, sesgar la compra de alguien por tus putos gustos. O sea, te quiero decir, a mí me encanta la máquina Bambulapa ahora, pero yo jamás te voy a decir, no te vayas a Prusa que son malas máquinas. Te puedo decir lo que hemos hablado antes. Mira, pues, oye, a lo mejor mi opinión está un poco sobrepreciada, o a lo mejor no funciona bien tal cosa. Yo te puedo poner sobre la mesa que tú ya tomes la decisión, pero yo jamás en la vida te voy a imponer mi criterio. Eso es de Correcto. ser mal amigo, te lo digo Sí, así de Sí, a claro. pero mí, a ver, de ¿qué nos hecho, impide tener, por ejemplo, una Sobol para experimentar y para sacar producción, por ejemplo, una Snapmaker y dos Bambú? Es que pueden coexistir perfectamente. Exactamente, o sea, es que ahí está la cosa, que no somos team una cosa o team otra.
puedes tener varias, puedes tener una máquina, quieres una segunda máquina, no hace falta que vayas a la misma marca. O sea, es que al final nadie te va a pagar la fidelidad que tienes a una Total. marca. Es en base a tus Correcto. necesidades. Hmm. Sí, a mí de hecho hace poco me preguntaron opiniones sobre la Core One o si tenían que haberse ido a una H2D, H2C. Claro, yo di mi opinión y lo dejé claro. Dije, vale, esta es mi opinión en base a la experiencia que yo he tenido, ¿vale? Yo nunca voy a decir, esta es mejor, ¿vale? Yo voy a decir, yo he tenido esta experiencia y prefiero esta máquina por estos motivos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay gente que es muy todo o nada, ¿verdad? Claro. Eh, los chinos son el demonio y hay que valorar lo que hace Prusa, o hay quien dice Prusa está obsoleta y tienes que irte a Claro. X, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con esto porque al final Internet es un lugar muy tóxico, ya no solo en impresión 3D, sino en todos los sectores. Y tienes que tener mucho cuidado a quién le haces caso y a quién no. Total. Si tú ves un creador de contenido y no tiene un vídeo o una opinión o un reel de dos marcas distintas diciendo al menos una cosa mala de cada una de ellas, es que está comprado por alguna. O sea, de todo, mira, yo por ejemplo, ahora estoy a full de Bambú, pero he criticado un montón las cosas que he hecho Bambú. Hay un montón de vídeos que tengo ahí hablando mal y luego lo mismo de Prusa, ¿no? Entonces siempre la medida está en medio. El problema es que ya incluso la gente a los que creamos contenido, siendo yo nadie, te hablo de gente mucho más grande, ya no nos ve ya un poco con el prisma que te quiere ver. O sea, ellos ya se ponen la gafa de este está para este lado y este está para este lado. Y yo creo que no escuchan ni el mensaje, ya directamente te ven con las gafas puestas de este a un no sé qué. Y yo qué sé, que al final hay que tener un poco de mesura en todo en la Y luego vida. hay que confiar en que el creador de contenido que hace la review tiene criterio. O sea, me refiero que no es un creador de contenido con simples números que le llaman la atención a las marcas, pero luego el criterio es dudoso. Entonces hay que ver, Total. sobre todo, quién sea muy crítico con las cosas y tal. Ahí, por ejemplo, destaca César. Para los Mm, que quieran contenido en español, César destaca muchísimo de Control 3D porque siempre saca lo bueno y lo malo y no se casa con ninguna marca. Entonces totalmente. sí que es, por ejemplo, información fiable. Y luego hay gente que lo único que critica de una máquina es que cuando le quita el adhesivo con el que viene tiene que limpiar el adhesivo porque se le ha quedado pegado. O Totalmente. sea, es que si eso es algo Sí, malo de la sí. máquina, que la has tenido que limpiar nada más sacarla de la caja y es lo único que dices malo, dices, pues hostias, joder, no todas las máquinas son maravillosas. ¿No? Y que la gente se ha vuelto, ellos nunca tienen la culpa, o sea, nunca, los laminados nunca tienen la culpa, siempre es que me ha venido mal la máquina de casa, ¿sabes? Eso lo he visto yo muchísimo, no asumir que tú te equivocas, tío, pero tú, yo la cago muchísimo, el otro día mapeé mal, o lo dije, mapeé mal los colores o temperatura, pero es que eso nos pasa a todos y es parte de la gracia de esto, coño, si solo fuera darle un botón sería aburridísimo, ¿no? Y luego aparte, el pensar, por ejemplo, nos estamos yendo un poco de tema, ¿no? Pero lo típico es que como le han cedido la máquina, su opinión ya está comprada. No, tío, tenemos la suerte de que a esa gente le mandan la máquina antes de que tú te la compres, precisamente para tener su opinión. A mí es que incluso voy a ir más allá. Yo me parece mal, por ejemplo, que un creador tenga que dar excusa en los vídeos y dejar súper claro que el enlace de afiliados, que él va a ganar dinero con el enlace de afiliados. ¿Qué menos, no? Los creadores americanos lo hacen mucho. Oye, voy a dejar un vídeo, un link en la biografía. Os tengo que deciros que a lo mejor gana un 5% si le dais clic. Tío, pero qué menos, si es que a mí no me lo tienes ni que decir. Entonces, yo jamás criticaré eso. Si eso es una suerte que tenemos, no tenés que gastarnos el dinero propio porque ya se lo ha gastado otro. ¿Se lo digo decir? No sé. Es que es otro melón, ¿no? Pero Totalmente. yo estoy muy en contra de eso. Bueno, chicos, no sé si queréis, podemos hacer un poco estilo libre de temas que se hayan quedado en el tintero, porque yo por lo Sí, menos aquí, repasar preguntas que no hayan salido. Sí, sí, hay un par de preguntas sobre la party. pues tirarle por ahí lo que tengáis. Bueno, no sé las que tenéis. Bueno, yo tengo nada, Pero- una que me preguntan qué opinamos sobre la nueva ubicación de la party. Pregunta de Zero Cult. De Cero Cool. Claro, Cero Cool, como has presentado ahora, hay que hablarle de usted al tío, Cero Cool. No, muy bien, me alegro por ti, que te vi en Canarias y me moló tu rollo. Sí, sí. Fuiste muy buen speaker. A ver, yo, por ejemplo, a mí me han matado un poquillo, tengo que decir la verdad. Tengo muchos amigos en la organización, pero a mí me han matado muchísimo. Soy del sur, ¿vale? Y para mí irme a Valladolid es prácticamente irme a Mordor. Entiendo esa maniobra, ¿no? Al final, si yo no me equivoco, la organización Old School de la party son todos de aquella zona, ¿no? Entonces, al final, lo único que tienen para su tierra, y más creo que están en el 10º aniversario. Entonces, supongo que como tema conmemorativo se habrán ido ahí. A mí, a nivel logístico, me viene un poco regular. No sé a vosotros. Sí, Sí, un poquito más lejos. Un a poquito mí más me lejos. hizo
o sea, planteármelo durante mucho tiempo si ir o no ir, porque al final a mí me cuesta bastante alejarme de casa por situaciones personales y es un viaje largo y de varios días, claro. Entonces, sí que es verdad que Madrid pues me venía a mitad de camino y ahora pues me toca hacer muchas horas de coche. Creo que tengo 6 horas de coche más paradas. Sí que es verdad que fastidia un poco, ¿no? Habrá que ver esto cómo repercute en el público, ¿no? A ver cuánto aforo vamos a tener real este año, si de verdad ha afectado o no. Total. Es verdad que no Hombre, sabemos un poco, no no, sabemos no llueve al cómo va gusto, la venta. no lleva al gusto de todos, tampoco hay que ver. Porque, por ejemplo, sí es verdad que una de las cosas que ha pasado es que la party este año también solo se puede estar hasta las 11, no hay pernocta y tal. Entonces, es verdad que se valoraría mucho más el cambio si recuperáramos parte de las condiciones que había antes, ¿no? Que yo hablo un poco en base a lo que dice la comunidad, porque yo la pernocta realmente no la utilizaba, pero sí me gustaba eso de quedarme hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana junto a la máquina de charla tomando algo, ¿no? Entonces, hay que ver qué condiciones han podido conseguir en Valladolid o si es como dices, Pablo, que puede ser por un tema de más sentimental de hacer el décimo Claro, digo yo, aniversario que yo no lo sé, en digo una que zona. eso lo suma yo uno más uno en mi cabeza, que sé que parte de la comunidad son Que de podría allí ser, y que podría vienen de ser, Clone podría ser. Wars. Claro, podría ser, pero que yo no lo sé, vaya por delante que yo no lo sé. Mm, ya te digo, es un evento muy maduro, joder, son 10 años ya. O sea, Sí. yo de Hay hecho, que ver hay que ver las instalaciones y tal. Al final ninguna era perfecta. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en Burgos. En Burgos estaba bien, pero se empezaba a quedar pequeño. Luego, cuando estábamos en Alcobendas el problema era muchas veces los accesos. Accesos eran bastante limitados, pero el resto, la verdad es que estaba súper bien. El cambio a la nave fue bueno por un lado, en parte instalaciones, accesos y tal, malo por el barrio. Es que al final hay que ver luego a Valladolid, por ejemplo, le sacaremos cosas muy positivas, estoy seguro, pero seguro. alguna negativa tendrá. Sí, sí, al final es lo que. Seguro. Pero te iba a decir yo algo al hilo de eso. Ah, mira, al hilo de un poco de que decías que estabas tú recopilando de Burgo y todo este rollo, nos ha preguntado Filaworks, nuestro amigo. Dice, ¿cómo Manu, conocisteis a cada uno de ellos? Creo que todo en la party, pero no sé. Es que me han venido viejos recuerdos de Corvo de Burgos, que ahí te conocí yo. Ahí vi yo a César, tío, la primera vez. Tuve por ahí una entrevista, ya van a enseñar un día de ambos imberbes allí, ¿sabes? Y, hostia, grandes recuerdos. No sé vosotros, bueno, yo a Corvo lo conocí allí. Y el Javi, no sé, tío, cuando fue. Bueno, hablamos la primera vez que te entrevisté cuando hacía yo los directos. Así fue la primera vez que te conocí, digamos, más hablando. Y en persona no recuerdo. Supongo ser una party, ¿no? No creo que te tocara un día en tu casa. 2022, ¿no? En Eh, persona, a ver, en la party del 22 sé que coincidimos, pero no sé si llegamos a hablar, porque yo fui Ah, un no, mira, poco de fue cuando te incógnito. enchufé el micro, que era yo el pesado del micro, ¿te acuerdas? Que como ganabas todo el No, rato, no, te eso enchufaba. fue eso fue el siguiente, eso fue en la Ah, vale. 23. Vale. En Ahí ya el, en habíamos el, vein- hablado, claro. en el 22 yo no sé si llegamos a hablar o no, porque yo también fui un plan muy tímido y no salía de mi rincón y Sí, hablé con muy poca es verdad que gente. tú y Tony sois tímidos, porque el Corvo y yo ya se ve que tenemos un palicazo grande, pero es verdad que tanto tú como Tony sois más timidillos, sobre todo Tony. Por eso no está aquí. Es mentira, mentira. Que mentira, que mentira. Que ahora mismo no ha podido venir, pero es verdad que sois los dos más timidillos, ¿verdad? Mm. Pero sí, vamos, yo a Corvo lo conocí ahí en la party del 22, que lo tenía sentado a Estamos dos a 2 puestos puestos. de distancia, sí. Y creo que también ese año, creo que sí que llegué a hablar con Tony, en plan, hola y poco más. Y poco después fue cuando me escribiste tú para el tema de la entrevista, ya pre 2023. Ya. Sí que es verdad que ahí hubo una época guapa, ¿eh? No, voy a hablar un poco como los viejos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hace como unos años hubo una época guapa. Tú sabes, cuando estaba. Es verdad que ahora hay mucha gente creando contenido, hay gente nueva y sangre nueva, ¿no? Pero había una época ahí que convergieron gente de toda la vida, ¿no? En fin, un montón de. No voy a decirlo, ¿no? Pero los típicos que conocemos todos, ¿no? Que estaban muy a full, pues yo qué sé, Ferrete, me lo invento, Brico Geek, gente que está muy activa. Que yo además se me queda siempre la espinita, un día voy a compartir la pantalla. No, la espinita no sé, que se me queda como el hito de que en unos eventos que hacía yo online, que también invité a vosotros, tengo por ahí una captura de pantalla, lo que en aquel entonces para mí era la creme de la creme. Yo en aquel entonces estaba empezando a crear contenido y en una misma videollamada metía a César, me acuerdo que estaba de Maker TDP, Brico Geek, todo Dios allí metido. Y es verdad que muchos de esos, por temas personales y por supuesto que han tenido familia, han ido abandonando el tema y ahora pues
ha venido una generación nueva. Pero sí que es verdad que guardo con cierta nostalgia o romantizo un poco los años esos que decía Corvo. 18, 19, 20, 21. Sí, yo me acuerdo que en el 18 fue a la primera parte a la que fui yo, también fue la primera a la que fue César, de hecho nos reconocimos mutuamente y la verdad es que una pasada porque ahí conocí a bastante gente grande, si no me equivoco también estaba Sier de Turing con 3D Sí, y bastantes grandes de entonces. Luego a Javi, lo dicho, en 2022 lo tuve a 2 puestos de distancia. Contigo hablamos también en Burgos y tal. Y la verdad es que el tema de desvirtualizar a la gente en estos eventos está muy bien. sí, Es lo dicho, la gente se va cayendo por temas familiares, tema tal. Yo ahora lógico. mismo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Desde que nació esta prácticamente tengo Instagram prácticamente parado. Hago muy poca cosa, lo poco que hago intento hacerlo más que pararme a grabarlo y espero pues poco a poco recuperar la Falta actividad. poco. En 2 años estamos, Corvo. En 2 años volvemos a ser nosotros. Pero yo desde luego voy a seguir aquí, voy a seguir yendo a los Claro, eventos, no voy a dejar de luchar por estar con mi familia y al mismo tiempo por tener tiempo para esta afición. total. Sí, Entonces ahí voy a estar, no voy a ser de los que voy a caer sin luchar. sí que es verdad que voy a hablar un poco como los viejos y esto no tiene nada que ver con la 3D Printer Party, aunque voy a hablar de la 3D Printer Party. Y es verdad, tío, que lo que sí tenéis que estar de acuerdo, yo creo, conmigo, es que antiguamente las parties molaban más, no tiene nada que ver con la party, con la época en que vivíamos de impresora. Me explico. Ahora, pues ya sabéis, la última parte pues, era todo prusas, todo bambú, veías muy poco. Mira, Manu tenía cosas modificadas, en su momento Javi o tu cuerpo traíais cosas. Y es verdad que esa parte sí que la he hecho de menos. Yo recuerdo las primeras parties, tío. Yo me acuerdo un tío que tenía una neta 8 y sacó toda la electrónica fuera, la dejó peladísima. Y yo era la primera vez que veía, o sea, era como un esqueleto funcionando y eso fuera. Y yo le preguntaba, tío, ¿por qué has sacado esto? Claro, yo no entendía los conceptos. Me decía, no, tío, es para aligerar peso, porque esto así puede hacer que corra más. Y no sé, Javi, tú, sobre todo tú que también eres bastante maker, ¿no echas de menos ir por las mesas y ver las locuras que hacía la peña? Eso ya se ve muy poco. Ves muchos LED, pero no ves cosas sustanciosas, ¿que no? Sí que es verdad. Mucha Sí que es verdad que lucecita. cada vez se ve más RGB. Exactamente. Pero de ahí Sí. no pasamos, ¿verdad? Sí, sí que es verdad que se ha perdido un poco esa valentía, ¿no? De hacer cosas muy locas y de experimentar y se ven menos cosas locas. Todavía se ve, ¿eh? Todavía Sí. llega por la puerta el típico loco con con una impresora de 2 por 2 metros, por 2 metros, un cubo gigante Sí, sí. y cosas así. Todavía por suerte sigue habiendo gente que le gusta, ¿no? Esta parte maker y sigue experimentando. Pero claro, al final lo que decía antes, el volumen de público nuevo que está llegando, pues Claro, busca lo plug and play porque es lo fácil, porque quieren imprimir y ya está. claro. Y que se ha profesionalizado. Hay gente, lo que hablamos con tu pedazo de Patreon, hay mucha gente que vive, ¿no? De al final de vender estos mercadillos y demás. Y es verdad que muchas veces las máquinas custom, también hay que decirlo, pues no imprimen tan bien, a no ser que seas Corvo, ¿no? Pero no imprimen tan bien. Entonces, al final, un tío que lo que quiere es tener para el domingo listo, yo qué sé, 100 dragones o 100 Claro. cosas, tiene que ir a tiro fijo. Eso es lo malo de profesionalizarte. Antes éramos científicos locos que jugábamos a gastarnos el dinero y a chicharrar componentes, ¿sabes? De hecho, la parte esa de tecnochatarra que había antiguamente, el mercadillo ese, antiguamente estaba lleno de cosas. Pásate ahora a ver qué es lo que hay. ¿Qué hay ahí ahora? Cosas antiguas, ¿no? Es lo que ves. Claro. Sí, Sí, pero es que correcto. no te queda más remedio, me refiero, hace años, en 2018, 2019, así hasta 2022 que salió Bamboo Lab, veías verdaderas maravillas, o sea, eran ejemplos del ingenio de los aficionados, de los makers de verdad de esta afición, pero al final es inevitable. Se siguen viendo cosas muy chulas, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver cómo ha mejorado una máquina que vimos el año pasado, de hecho, no sé si os acordáis, es una impresora que el eje Z es como si fuera un brazo de tijera, va subiendo, Sí, es yo se súper le vi. compactita, queda No lo muy vi. plana y el eje Z va subiendo como si fuera un brazo de tijera. Me parece maravillosa, o sea, el concepto me parece chulísimo. Entonces tengo ganas de ver, porque sí que he ido siguiendo por Instagram, no me acuerdo ahora de cómo se llamaba el perfil, pero me pareció muy, muy Ya. chulo. Entonces ves cosas así, ves Ah, obras del ingenio de la gente, sobre todo que tiene tiempo. ya. Y no hijos, ¿no? Seguramente. O no hijos Bueno, atendidos. o Es hijos ya broma. mayores, hijos Exactamente. ya mayores. Yo, mira, un proyecto así que se me quedó grabado a fuego, tío, y no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, pero le hice un vídeo, tío, Foldarrap, no sé si te suena esto, Foldarrap. Era una máquina súper rap, pero se plegaba, tío. Tenía como una bisagra
y se plegaban. Era un proyecto de un francés y se lo trajo Isidoro, tío, me acabo de acordar del nombre. Ese proyecto lo hizo un francés y se lo trajo Isidoro a España, se lo trajo entre comillas. Y él era un poco el que llevaba todo el GitHub y tal. Y yo lo entrevisté allí y estaban guapísimos, era plegable, era una máquina plegable. Y eso se me quedó, tío. No sé si os suena Foldarrap buscarlo. Muy guay, Sí me tío. Bueno. suena a mí, pero hace bastantes años ya, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego había Pues, un. Es que había gente muy top, tío. Yo me acuerdo, siempre lo acordaré en Burgos, un pasillo que había de Boron, que había una gente, que es que ahora, de verdad no quiero, que no me acuerdo de esas personas, pero era gente que era muy top de los Boron. Llevaban la comunidad de Boron ellos. Y estaba toda la fila llena, tío. No sé, Medina, ¿no? Que yo le decía al hombre, es que no me acuerdo. nos estamos poniendo nostálgicos, Sí, ¿eh? sí, sí. La edad hace Culpa, mella. culpa, culpa de Manuel, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, todo a raíz de la pregunta de Manu. Qué guay. Pues no sé, chicos, ¿qué más tenemos por aquí? Yo creo, de las mías. Poca cosita tengo. Lo de este, Bowden. En fin, Sí. ¿vosotros vais este año a la parte ya por ir cerrando un poco? Sí, sí, al Al final final vais, ¿no? me insistió mi mujer también porque ya no solo a nivel de aficionado, sino porque al final es mi trabajo, ¿no? Mm. Tú tienes que Tengo que estar. seguir, tengo que hacer, darme, o sea, dejarme ver es publicidad, ¿no? De mis diseños al final. Claro. Entonces tengo que ir, pues eso, por trabajo. ¿Qué va a llevar? ¿Va a llevar cositas? Bueno, este año el dragón será más chico, ¿no? Porque hay más kilómetros. Sí, sí, no. El dragón este año es la mía. Solo mide 2,5 metros. Ah, vale, no está mal, no está mal. Solo. Y no sé qué me llevaré. Cogeré, pues, no lo sé. Echar un ojo para aquí a ver qué tengo. Cosas grandes que siempre llaman bastante la atención. Y, y eso, montaremos puestecito. Supongo que con Tony y con Corvo montaremos ahí nuestro Qué guay. rincón. Sí, yo poquita cosa llevaré. Al final, por temas familiares, en principio, al menos que se alineen mucho los astros, llegaré el viernes por la noche y me iré el domingo después de comer. O sea que prácticamente estaré solo el sábado, lamentablemente para mí este año. Pero bueno, el sábado sí que aprovecho para decirlo y tal. Vamos a hacer un taller de Ah, montaje de impresoras por equipos, que vamos a estar, de hecho, Javi y yo. Vamos a ir llevando el tema del montaje de las dos impresoras. Son dos impresoras MK4S de Prusa que nos han dado para la ocasión. Una de ellas la vamos a donar anda. a la Fundación Personas de Valladolid, Hostia, no lo ¿vale? sabía. Qué buena. ¿Esa te la tenía guardada? Sí, sí, sí. Qué La bueno, verdad qué es que lo, bueno. lo- lo he estado moviendo junto a Eliu para. Me ha permitido hacerlo y entonces ya me he ido moviendo por diferentes asociaciones que pudieran Qué guay. venirles bien una herramienta como esta y Ujú. nada, pues son los candidatos para llevarse una de ellas. Y la cosa está en que vamos a hacer el montaje por equipos. Espero que podamos darle ahí un rollo de competición entre los dos equipos y tal, que haga que sea muy divertido. Así que estar atentos. Será el sábado día 9 de la party. Todavía no sé exactamente la hora, pero vamos, lo anunciaremos pronto. Qué guay. Y tú, Javi, pues estar ahí con Corvo apretando, ¿no? Ahí, Claro, claro. de medio juez, de medio profe, de medio explicar, ¿no? Hombre, dos Correcto. ganadores del Premio Nacional a Mejor Máquina Claro. A ver, yo imagino para que montajes de habrá mucha gente impresoras. habrá mucha gente que se apunte porque no haya montado ninguna impresora en su vida, que es la idea, ¿no? Que aprendan a manejarse con los entresijos del hardware de una máquina. Y supongo que también habrá gente que sí que haya montado alguna máquina en su vida, pero tenga esa curiosidad, ¿no? De ver cómo se monta una MK4S de cero. Yo creo que puede estar chulo, puede Sí, estar, puede estar divertido. ¿O haréis sí, sobre tatuaje todo este para año? los que quieran huir del plug and play. ¿O haréis Corvo tatuaje este año que no estoy yo? No creo, ¿no? ¿O qué? Si se lo hace Tony, sí. O sea, Bueno, al final lo haremos por grupos de tres. yo quiero dejar claro, tío, porque claro, el año pasado estuvimos aquí, los tres que estamos aquí, estuvimos en Adimaker, pues tengo aquí la botella. Tío, mucha gente me vio con el brazo ensangrentado, ¿vale? Porque hacía mucho Pero es que y tú sangraste un huevo, tío. tío, y me da Tú fatiga porque yo sangraste sé. un huevo. Hay gente que me ha preguntado por privado, en plan, ¿qué te pasaba? Y me da un poco de vergüenza porque parecía que venía que me habían apuñalado en la calle o algo así. Y no, chicos, deciros que al final le hicimos aquí un tatu y yo que sé, ese día pues tenía la sangre graciosa y nos estamos allí sangrando, pero que no nos pasa nada. Lo digo porque también la charla de Corvo sale de repente con el brazo así como, como por aquí lleno de plástico y Javi también. O sea, estábamos todos en verdad emplasticados. Nada, deciros que estamos bien, que es que nos hicimos un tatuaje. Súper pensado, ¿sabes? El tatuaje. Sí, sí, esa misma mañana. Esa misma mañana a un tío que no conocíamos de nada. Fijaos, chicos, la prisa que teníamos, que llamé a un estudio de tatuaje, a lo que yo creía que era un estudio de tatuaje, para pedir cita. Y resulta que era gente de láser que eliminaba tatuajes.
O sea, yo quiero pedir cita para un tatuaje y me dice la muchacha, no, aquí los quitamos, no lo hacemos. Madre mía, qué vergüenza. Pero bueno, estuvo guay, estuvo guay. Pues ya está, chicos, lo vamos a dejar aquí en alto, que ya hemos hecho 2 horas y pico, o sea que esto da para largo. Y luego tengo que quitar yo, cabrones. Así que lo voy a cortar yo y en verdad me da un poco cosa, a ti te pasa igual, Corvo, bueno, y a ti también, Javi, cortar esta videollamada porque significa que volvemos a entrar de turno de padre. Esto es nuestro remanso de paz. Entonces, cuando vayamos aquí volvemos a ser padres. Yo Y tengo ya ahí a está. la mía que tengo que evitar que se haga daño. Ah, vale, vale, que está ahí controlando. Perfecto. Y nada, Sí, sí, la tengo chicos, ahí controlada. Javi, encárgate de que no pasen otra vez 3 meses. Ya te has encargado tú de unirnos, ¿vale? Yo Lo intentaré. en verano estoy de baja yo también ahora otra vez de la baja, así que podemos echarle sudando, pero podemos hacer podcast veraniego, que también da para mucho. Sí, sí. En verano, ¿cuándo? Di fechas porque yo hasta el 6 de julio que me incorporo a trabajar estoy también de baja. Perfecto, yo empiezo el 1 de junio con N. Pues mira, tenemos Ah, ahí bueno, tenemos pues que... tenemos todo junio. Exactamente, pues ahí hay que hacer un montón de cosas, a ver si somos capaces de hacerlas, ¿vale? Que no Venga, quede en va. el olvido. Y seguiremos intentando que Una- venga Tony, ¿vale? Yo lo voy a no, quitar del pues título. o una quedada en casa de Tony, porque si no, no hay forma de que venga. Exactamente, la saltamos y ya está Que lo directamente. ponemos fácil ya, porque otra cosa no podemos hacer. Grabamos Todos, en casa de Tony, pero sin Tony. lo guapo es que Tony no estará viendo esto. O sea, Tony no aguanta hasta aquí. No aguanta hasta aquí porque como solo hace coche, estará haciendo un coche. No, no, ahora mismo él no está viendo esto. Podemos hablar de él sin problema, no os preocupéis, que no lo va a ver. No le mandamos el Pobrecito, corte. Bueno, pues ya está, pobrecito. chicos. Que vaya muy bien la mañana y a vosotros que habéis visto este podcast hasta el final, muchísimas gracias. Hemos tardado 3 meses, pero hemos venido con 2 horas, no está nada mal. Y no sé, chicos, decía algo para despedirnos y yo corto. Venga, lo que queráis. Esto es como en la resistencia. ¿Qué hacemos? Con el Jordi Wild, ¿qué hacemos? ¿Quién cierra? Eh, Venga, uno de los dos, que lo Venga, dejen alto. venga, va. Venga. Nada, nos vemos antes de. O sea, molaría poder hacer algo antes de junio, pero como sé que no va a pasar, nada, en junio esperemos que de aquí a allí tengamos novedades chulas, que tengamos un index que desguazar y que podamos dar nuestra opinión, ¿no? Sobre el tan ansiado index, Ah, y a lo mejor, no voy a decir nada, Javi, pero a lo mejor un diseño tuyo nuevo, por ejemplo. Por ejemplo. por ejemplo. Ahí lo dejo. Un diseño tuyo nuevo de aquí a verano. No sabemos qué. No sabemos qué. No sabemos qué animal será. Pues ya está. Corvo, a ti te veremos con otro niño, a lo mejor, ¿no? De aquí a verano. ¿Un tercero? No. No, no, yo ya he cerrado fábrica. Ahora la niña que me va a llegar es dentro de un mes, espero que no se retrase más, una pequeña CNC con la que hacer más Ole, contenido para las impresoras. muy bueno. Y quitando eso, yo ya nadie más que necesite de que yo lo mantenga. Perfecto, pues perfecto, chicos. Hala, pues nada, un abrazo enorme y vamos hablando de aquí a Venga, unos minutos en el grupo. Tampoco va a pasar mucho tiempo.